Un millonario se casó con una mujer que nunca le permitía verla sin maquillaje. Cuando finalmente la ve, descubre que ella, en realidad, es una... Guadalajara brillaba aquella noche bajo un cielo despejado, con luces doradas que se reflejaban en las ventanas de los edificios altos. La ciudad vibraba con el murmullo de autos y conversaciones, pero dentro del salón de cristal del Hotel Aurora, todo parecía un mundo aparte. Música suave de cuerdas llenaba el aire mientras hombres y mujeres elegantemente vestidos se movían con gracia, brindando con copas de champán. Era la gala benéfica más esperada del año, y cada mirada se posaba inevitablemente en un solo hombre, Javier Ortega. Javier, de pie junto a una de las ventanas, observaba la ciudad que alguna vez lo vio pelear por cada centavo, alto, de porte imponente, con el cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás y un traje a la medida que realzaba su silueta atlética, irradiaba poder y confianza. Sonreía con la comisura de los labios, más por costumbre que por auténtico placer. Cada conversación que mantenía, cada apretón de manos, eran parte del juego que había aprendido a dominar desde que su compañía tecnológica se convirtió en la más rentable del país. Sin embargo, detrás de aquella mirada calculadora se escondía un vacío. Javier Ortega tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero el éxito nunca fue suficiente para llenar la soledad que lo acompañaba cada noche al regresar a su enorme y silenciosa casa. «Señor Ortega, permítame presentarle a alguien», dijo Mauricio Delgado, su amigo y abogado, acercándose con una sonrisa astuta. Mauricio conocía a Javier desde los días difíciles, amistad forjada en el barro, pero templada en el oro. Javier apenas asintió, sin esperar demasiado de las presentaciones sociales. Sin embargo, su atención se desvió por completo cuando la vio. Ella caminaba hacia él con un vestido rojo de seda que abrazaba su figura con elegancia. El cabello castaño oscuro caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y un par de ojos intensos, delineados con precisión, parecían capaces de perforar el alma. Valeria Ríos. Un nombre que resonó como un eco en la mente de Javier, aunque nunca la había visto antes. «Javier Ortega, te presento a Valeria Ríos», anunció Mauricio. «Valeria, el hombre al que todos en esta ciudad deben su última inversión tecnológica». «Encantada», dijo Valeria con una voz baja, casi hipnótica, mientras extendía una mano cubierta por un guante negro. Javier tomó su mano, notando lo fría que estaba, pero lo que realmente lo inquietó fue su sonrisa. Perfecta, sí, pero distante, como si ella supiera un secreto que nadie más conocía. «El placer es mío», respondió él, reteniendo su mano un poco más de lo necesario. Valeria se la retiró con elegancia, como si se moviera de acuerdo a una coreografía ensayada. La conversación se tornó ligera. Hablaron sobre el evento, sobre inversiones, incluso sobre arte moderno. Pero había algo extraño. Valeria evitaba cualquier comentario personal. Cuando Mauricio se alejó para atender a otros invitados, Javier aprovechó para romper el hielo. «¿Eres de Guadalajara?», preguntó con esa sonrisa que tantas puertas le había abierto. «He vivido en muchos lugares», respondió ella, esquivando la pregunta. Luego, alzando la copa hacia los músicos, «La música esta noche es adecuada». Javier sonrió, divertido por la evasiva. A las mujeres hermosas estaba acostumbrado. Lo que no esperaba era el misterio, y Valeria Ríos estaba envuelta en él. «Adecuada», repitió él, acercándose apenas. «¿Qué se necesita para ser memorable?». Ella lo miró entonces directamente. Sus ojos tenían un brillo extraño, como si se debatieran entre una advertencia y un desafío. «Que revele algo que preferirías no recordar», susurró. La respuesta lo tomó desprevenido. Por primera vez en años, Javier no supo qué decir, y fue en ese instante que supo que no podría alejarse de ella. El resto de la noche transcurrió entre conversaciones con otros invitados, pero la mirada de Javier volvía, inevitablemente, a Valeria. Observó cómo evitaba las cámaras, cómo se excusaba para ir al tocador cada vez que la conversación se tornaba íntima. Todo en ella parecía perfectamente medido. Cuando la gala terminó, Javier salió al balcón, necesitaba aire. Al girar la vio una vez más preparándose para partir. Su figura se recortaba contra el brillo de la ciudad. «Valeria», llamó casi sin pensar. Ella se detuvo, pero no se volvió por completo. «¿Nos volveremos a ver?», preguntó él con una nota de genuino interés en la voz. Valeria giró apenas el rostro.
dejando que la luz de la luna iluminara parte de su perfil perfectamente maquillado. «Eso depende», dijo con una sonrisa enigmática, «de si puedes manejar la verdad». Sin esperar respuesta, desapareció entre la multitud. Javier quedó inmóvil, observando el lugar donde ella se había desvanecido. Por primera vez en mucho tiempo, sentía curiosidad, y Javier Ortega siempre obtenía lo que quería. Javier no pudo apartar a Valeria de su mente en los días que siguieron a la gala. Revisaba su agenda, asistía a reuniones y cerraba acuerdos millonarios, pero su mente volvía a ella, a esa sonrisa distante y esas palabras crípticas. Eso depende de si puedes manejar la verdad. Nadie lo había ignorado jamás, nadie hasta Valeria Ríos. Aquello lo fascinaba y lo frustraba a partes iguales. Así que decidió lo impensable, buscarla en persona. Después de algunos días de investigación, porque en su mundo el acceso a la información era una cuestión de poder, descubrió que Valeria asistía con frecuencia a la Galería de Arte Contemporáneo. Allí fue, con la seguridad de quien sabe que el destino siempre le sonríe. Y efectivamente, allí estaba ella, de pie frente a una pintura abstracta, con un vestido color esmeralda que contrastaba con su cabello oscuro. Su silueta era elegante, inalcanzable, como una obra que no debía tocarse. «¿Sabías que este cuadro fue pintado después de que el artista perdiera a su esposa?», preguntó Javier, acercándose a ella con paso seguro. Valeria no se sobresaltó, giró levemente la cabeza, mostrando el perfil de su rostro impecablemente maquillado. «¿Otra coincidencia?», respondió con voz suave sin mirarlo del todo. «No creo en coincidencias», dijo Javier colocándose a su lado. «Creo en decisiones, como la mía de venir a buscarte». Valeria lo miró entonces directamente a los ojos. Por un momento, sus pupilas se dilataron, pero rápidamente retomó su expresión enigmática. «¿Y qué te hace pensar que quería que me encontraras?», preguntó cruzando los brazos con elegancia. «Porque aquí estás», respondió él sonriendo. Esa sonrisa que tantas puertas había abierto, que había conquistado inversores y rivales. «Y porque si realmente no quisieras, ya habrías desaparecido». Valeria lo observó en silencio. Sus labios pintados de rojo se curvaron en una media sonrisa. «Tienes confianza en ti mismo, Javier Ortega». «No tendría todo esto si no la tuviera», dijo él abarcando el espacio con un gesto de la mano. Ella soltó una leve risa, pero sus ojos seguían siendo un misterio. Los días siguientes se llenaron de encuentros casuales, o al menos eso pretendían. Cenas en restaurantes exclusivos, paseos por el centro histórico de Guadalajara, conversaciones profundas sobre arte, filosofía y negocios. Pero Valeria siempre se mantenía a una distancia prudente. Aunque Javier se mostraba encantador y atento, ella nunca se dejaba ver vulnerable, siempre perfecta, siempre con ese maquillaje impecable que resaltaba su belleza casi irreal. Jamás aceptaba prolongar las citas hasta la madrugada y nunca permitía que él la viera en un momento de descuido. Javier se encontraba fascinado. La atracción se convirtió en obsesión. Valeria era diferente a cualquier otra mujer que hubiera conocido. Había tenido relaciones con mujeres bellas, inteligentes, incluso influyentes, pero ninguna había logrado mantenerlo intrigado por tanto tiempo. Con Valeria, cada encuentro dejaba más preguntas que respuestas, y eso lo volvía loco. Una noche, durante una cena privada en la terraza de su penthouse, con la vista de la ciudad iluminada a sus pies, Javier decidió que había esperado lo suficiente. «Valeria», dijo mientras los acordes suaves de un cuarteto de cuerdas llenaban el aire, «nunca he sido un hombre paciente. Siempre he tomado lo que quiero, y te quiero a ti». Valeria, que sostenía su copa de vino tinto con delicadeza, bajó la mirada por un segundo. Javier vio un destello de vulnerabilidad en su rostro, pero se desvaneció rápidamente. «¿Qué es lo que realmente quieres, Javier?», preguntó alzando la mirada con aquellos ojos que parecían ocultar mil historias. «Quiero que seas mi esposa», dijo sin rodeos, sacando una pequeña caja de terciopelo negro de su bolsillo. Valeria abrió los ojos sorprendida. No se lo esperaba tan pronto. Javier se levantó y sin perder su elegancia, se arrodilló ante ella. «Cásate conmigo, Valeria». Por primera vez, ella pareció perder el control. Su mano tembló levemente al cubrirse los labios. No habló de inmediato. El silencio entre ambos se llenó del murmullo distante de la ciudad. «Javier», susurró con la voz apenas audible, «¿estás seguro?» «Nunca he estado más seguro de algo», aseguró él tomando su mano.
Valeria cerró los ojos. Una lucha interna se reflejó en su expresión. Finalmente respiró hondo, abrió los ojos y asintió. Aceptar, comenzó con una pausa que congeló a Javier. Pero hay algo que debes prometerme. Javier frunció el ceño, confundido. Lo que sea. Ella retiró su mano suavemente y lo miró con una seriedad que no había mostrado antes. Si vamos a casarnos, tienes que prometerme que nunca, bajo ninguna circunstancia, me verás sin maquillaje. Javier quedó perplejo. La petición era tan absurda que pensó que se trataba de una broma. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando en serio, interrumpió Valeria su voz firme. Esa es mi única condición. Pero Sam, eso no tiene sentido. ¿Por qué? Insistió buscando alguna pista en su rostro. ¿Importa el por qué? Replicó ella endureciendo la mirada. Esta es mi condición. Si no puedes aceptarla, puedes guardar ese anillo. El aire pareció volverse más denso. La distancia entre ellos, que había estado llena de atracción, se llenó de dudas. Javier, acostumbrado a que todo girara a su favor, se enfrentaba a un misterio que no sabía cómo resolver, pero la idea de perderla le resultaba insoportable. Acepto. Valeria sonrió, pero esta vez su sonrisa no llegó a sus ojos. Entonces, Javier Ortega, seré tu esposa. Se besaron bajo la luz tenue de la terraza, pero en el fondo, la promesa que acababa de hacer sellaba algo mucho más oscuro que un simple matrimonio. La noticia del compromiso de Javier Ortega y Valeria Ríos se esparció por Guadalajara como un incendio. Los titulares de revistas de sociedad anunciaban con letras doradas: el hombre más influyente de la ciudad y la mujer más enigmática, una boda que marcará historia. Las redes sociales estaban saturadas de imágenes de la pareja en eventos exclusivos, siempre sonrientes, siempre perfectos. Pero mientras todos celebraban la inminente unión, Camila Estrada, desde su oficina de ventanales oscuros, miraba la pantalla de su laptop con una sonrisa que no ocultaba su amargura. Sus dedos perfectamente manicurados golpeaban el cristal de una copa de vino, mientras los ojos, delineados con precisión, destilaban desdén. «Así que finalmente decidiste casarte, Javier», murmuró cruzando las piernas con elegancia. «¿Pero con quién?». Camila conocía a Javier desde antes de que se convirtiera en el empresario más exitoso de Guadalajara. Habían sido pareja durante casi 2 años, cuando él estaba construyendo su imperio. Ella, proveniente de una familia adinerada, había estado convencida de que tarde o temprano terminarían casados. Sin embargo, Javier, ambicioso y obsesionado con su trabajo, había terminado la relación con la misma frialdad con la que cerraba un trato. Pero esta vez no era simplemente el hecho de que Javier se casara lo que inquietaba a Camila. Era Valeria Ríos. Había algo en esa mujer que no encajaba, una perfección excesiva, demasiado controlada. Nadie se movía en los círculos sociales de Guadalajara sin que Camila supiera quién era y de dónde venía. Y Valeria había aparecido de la nada. Camila se recostó en su silla de cuero y cerró los ojos. Un recuerdo, enterrado pero nunca olvidado, emergió con fuerza. Era una tarde calurosa de verano, 5 años atrás. Una subasta privada de arte contemporáneo se celebraba en un exclusivo club del centro. Javier estaba allí, como siempre, rodeado de inversionistas y figuras de la alta sociedad. Camila, en aquel entonces, aún a su lado. Todo parecía rutinario, hasta que una mujer joven y hermosa llamó la atención de Javier. Llevaba un vestido azul que resaltaba su figura esbelta, el cabello recogido de forma elegante y un rostro impecable. Pero había algo más, una mirada que parecía contener un océano de secretos. Javier se acercó a la mujer, dejando a Camila con una copa en la mano y el orgullo herido. Recordaba con claridad cómo ella se presentó. «Valeria Ríos», dijo con una sonrisa cortés. La conversación entre ellos fue breve, formal, pero Camila no olvidó el modo en que Javier la miró. Había algo más que interés pasajero, una chispa. Sin embargo, después de aquel día, Valeria desapareció. Ningún registro, ninguna aparición social, hasta ahora. Camila abrió los ojos de golpe, sentándose recta. «Eso no es normal», susurró. Al día siguiente, mientras tomaba café en su terraza, Camila deslizó el dedo por la pantalla de su teléfono hasta que encontró el contacto que buscaba. Arturo, un investigador privado que le debía más de un favor. «Necesito información», dijo sin preámbulos cuando él respondió. «Todo lo que puedas encontrar sobre Valeria Ríos. Familia, pasado, amigos.
y date prisa. ¿Hay algo en particular que debas saber?, preguntó Arturo con su tono habitual, frío y profesional. Sí, dijo Camila mirando fijamente su reflejo en la ventana. Tengo el presentimiento de que Valeria no es quien dice ser. Pasaron unos días y Arturo finalmente llamó. Encontré algo, dijo bajando la voz, pero no es lo que esperaba. Habla, ordenó Camila. No hay casi nada sobre Valeria Ríos en los registros sociales de Guadalajara, pero encontré un artículo antiguo, de hace 10 años, sobre un accidente automovilístico. Un coche se desbarrancó en la carretera hacia Tequila. En él viajaban 2 hermanas, Valeria y Sofía Ríos. Camila se enderezó en su asiento. ¿2 hermanas? Sí, gemelas, añadió Arturo. Valeria era una aspirante a modelo reconocida en concursos locales. Sofía, en cambio, era más reservada. El artículo menciona que una de ellas falleció en el accidente. La otra desapareció. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cuál de las 2 murió?, preguntó, aunque temía la respuesta. Según los informes, Valeria. El teléfono resbaló de la mano de Camila y cayó sobre la mesa. El aire parecía haberse vuelto más denso a su alrededor. Valeria Ríos estaba muerta. ¿Quién entonces se iba a casar con Javier? Se inclinó hacia adelante, recuperando el teléfono con dedos temblorosos. ¿Y Sofía? ¿Qué pasó con ella? Nada. Como te dije, desapareció. No hay más registros. Camila colgó sin despedirse. Se quedó allí, inmóvil, observando la ciudad que se extendía frente a ella. El rompecabezas comenzaba a tomar forma, pero faltaban piezas cruciales. Una de las hermanas estaba muerta. La otra había desaparecido. Y ahora, de la nada, Valeria Ríos resurgía para casarse con el hombre más codiciado de Guadalajara. La duda se transformó en certeza. «No eres Valeria», murmuró sonriendo para sí, «y voy a demostrarlo». Mientras tanto, en la mansión de Javier Ortega los preparativos para la boda seguían su curso. Javier, ajeno a las sospechas de Camila, estaba completamente absorto en su futura esposa. Valeria, siempre radiante, supervisaba los detalles, pero nunca se dejaba ver al amanecer o al anochecer. Siempre impecable, siempre perfecta. Javier había notado esos pequeños hábitos, pero había decidido ignorarlos. Estaba enamorado, o al menos eso creía. Pero en las noches silenciosas, cuando Valeria se retiraba a su habitación privada, su mirada se perdía en el reflejo del espejo. Tocaba su rostro, con dedos temblorosos, sintiendo la textura de la base que ocultaba algo más profundo. «Pronto», susurraba para sí misma, bajando la mirada hacia una vieja fotografía de 2 niñas idénticas. «Muy pronto». El sol de Guadalajara brillaba con intensidad el día de la boda. Los jardines de la mansión Ortega estaban adornados con flores blancas y orquídeas que perfumaban el aire. Todo estaba dispuesto para el evento del año. Sin embargo, mientras los invitados tomaban asiento y la música nupcial comenzaba a sonar, Valeria Ríos, oculta tras la puerta del salón, cerraba los ojos con fuerza. Su mano temblaba sobre el velo, y en su mente resonaba una única frase: «Nunca permitas que vea quién eres realmente». El murmullo de los invitados se apagó cuando Javier Ortega apareció en el altar, impecable en su traje negro a medida. Sus ojos, habitualmente fríos y calculadores, brillaban con una mezcla de ansiedad y deseo. Observaba la entrada principal, esperando el momento en que Valeria apareciera. Nadie en Guadalajara podía igualar la perfección de esa escena. El empresario más poderoso de la ciudad, a punto de unirse a la mujer más enigmática que jamás se había visto en los círculos sociales. Las puertas del salón se abrieron y Valeria entró. Su vestido blanco de encaje francés abrazaba su figura con una elegancia sobrenatural. El velo caía sobre su rostro, cubriéndolo parcialmente. Cada paso que daba parecía medido, como si el suelo pudiera quebrarse bajo sus pies. Los invitados soltaron suspiros de admiración, pero Javier, desde el altar, notó algo que los demás no percibieron. Valeria estaba tensa, como si cada paso hacia él fuera una lucha interna. Sus manos, aunque cubiertas por delicados guantes, no podían ocultar el leve temblor. Cuando finalmente llegó a su lado, Javier le ofreció su mano. Valeria la aceptó, pero su toque fue frío. Él le sonrió, buscando tranquilizarla. «Hoy comienza todo», susurró él. «Sí, todo», respondió ella, aunque su voz tembló lo suficiente para que Javier la mirara con preocupación. La ceremonia transcurrió entre votos ensayados y miradas que ocultaban más de lo que revelaban.
Cuando el sacerdote finalmente pronunció las palabras «puede besar a la novia», Valeria bajó la mirada. Javier, con un toque suave, levantó el velo. Sus rostros quedaron a escasos centímetros. La multitud contuvo la respiración, pero en el último segundo, Valeria giró el rostro, ofreciendo la mejilla. Javier vaciló, pero lo disimuló con una sonrisa. El beso, aunque frío, fue aplaudido con entusiasmo. Nadie más notó la rigidez de Valeria. Nadie excepto Mauricio Delgado. La recepción fue un despliegue de lujo. Candelabros de cristal, mesas decoradas con rosas blancas y doradas, y una orquesta que tocaba melodías románticas. Javier conversaba con inversionistas y figuras importantes, pero su mirada regresaba una y otra vez a Valeria. Ella se mantenía perfecta, intercambiando palabras corteses, sonriendo de manera calculada, pero nunca permitiendo que nadie se acercara demasiado. Mauricio, copa en mano, se acercó a Javier. «Felicidades, amigo», dijo, dándole una palmada en el hombro. «Gracias, hermano», respondió Javier sin apartar los ojos de su esposa. Mauricio siguió la dirección de su mirada. «Se ve hermosa». «Sí, pero algo no está bien». Mauricio bebió un sorbo de su whisky y bajó la voz. «He escuchado rumores, cosas del pasado, de las hermanas Ríos». Javier lo miró con el ceño fruncido. «Se dice que Valeria tenía una hermana gemela, Sofía creo que se llamaba, pero desapareció. Una tragedia, según cuentan». Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Desapareció? ¿Qué tipo de tragedia? Un accidente. Nadie habla mucho de eso, pero es extraño, ¿no crees? Aparece de la nada, sin historia, y ahora es tu esposa. Javier frunció el ceño. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque creí que no importaba, pero vi cómo evitó el beso en el altar. Hay algo que no encaja. Antes de que Javier pudiera responder, Valeria se acercó. ¿Interrumpo algo?, preguntó, su sonrisa perfectamente calculada. «No, cariño», respondió Javier recuperando la compostura. «Solo hablábamos del futuro». Mauricio se despidió con una leve inclinación, pero antes de alejarse, le lanzó a Javier una última mirada significativa. Javier la entendió perfectamente. Teníamos que hablar. La noche avanzó, pero Valeria continuaba evitando cualquier momento íntimo. Rechazó el primer baile alegando fatiga. Se excusó para retocarse el maquillaje más de una vez. Cada excusa reforzaba en Javier una creciente inquietud. Algo estaba mal, muy mal. Cuando finalmente la recepción terminó y los últimos invitados se despidieron, la pareja subió a la suite nupcial. Javier, acostumbrado a tomar el control en todos los aspectos de su vida, se encontró enfrentando una barrera invisible. Valeria se acercó a él con una sonrisa forzada. «Ha sido un día largo. Estoy cansada», dijo, dándole un beso en la mejilla antes de retirarse al baño. «Valeria», intentó Javier, pero la puerta se cerró con un suave clic antes de que pudiera decir más. Se sentó al borde de la cama, desabrochándose el cuello del traje. El eco de la conversación con Mauricio resonaba en su mente. Tenía una hermana gemela, desaparecida. El sonido del agua corriendo se escuchó desde el baño. Javier se levantó y se acercó a la puerta. Estuvo a punto de llamar, pero se detuvo al escuchar un leve sollozo. Retrocedió. ¿Estaba llorando? Pasaron casi 40 minutos antes de que la puerta se abriera. Valeria salió, vestida con una bata de seda blanca, el rostro impecablemente maquillado. Javier se levantó de inmediato. «Valeria, ¿estás bien?» «Estoy bien», respondió ella rápidamente. «Solo estoy cansada, prefiero que descansemos». Javier la observó en silencio. Cada fibra de su ser le decía que algo estaba mal, pero no insistió. «No esa noche». «Claro», respondió finalmente. Valeria se deslizó bajo las sábanas dándole la espalda. Javier se recostó a su lado, pero el sueño no llegó. Permaneció despierto, mirando el techo, mientras a su lado, su esposa dormía con la misma perfección imperturbable que había mostrado todo el día. Pero Javier sabía, con creciente certeza, que detrás de esa perfección se escondía algo oscuro, y tarde o temprano descubriría qué era. Javier se despertó antes del amanecer, giró la cabeza hacia Valeria, pero el lugar a su lado estaba vacío. Se levantó en silencio y la buscó por la suite, pero no había rastro de ella. Al abrir la puerta del balcón, la vio. Valeria, de pie bajo la tenue luz del amanecer, con la bata ondeando con la brisa. Su rostro seguía impecablemente maquillado, pero fue el reflejo en la ventana lo que hizo que Javier se detuviera en seco. Valeria se tocaba el rostro con desesperación
como si tratara de arrancarse algo. Javier dio un paso atrás, evitando hacer ruido. La observó en silencio. Valeria se quedó inmóvil durante un momento, respirando agitadamente. Luego, como si sintiera que la estaban mirando, se giró de golpe. Javier se escondió rápidamente tras la puerta, el corazón latiendo con fuerza. Esperó unos segundos y cuando volvió a asomarse, ella ya no estaba. La puerta del baño se había cerrado con suavidad. El sonido del agua comenzó a correr. Javier se quedó allí, mirando la puerta cerrada con el ceño fruncido. Algo no estaba bien. Recordó la petición extraña de Valeria antes del matrimonio. Nunca podrás verme sin maquillaje. En su momento, lo había considerado una excentricidad, una simple vanidad. Pero ahora no estaba tan seguro. Intentó sacarse la inquietud de la mente durante el desayuno, pero Valeria apareció con su habitual perfección, vestida de blanco, con el rostro impecable y una sonrisa suave que no llegaba a sus ojos. Habló con naturalidad sobre los planes del día, ignorando por completo el extraño episodio de la madrugada. Javier fingió interés, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Mientras tanto, en otro rincón de Guadalajara, Camila Estrada se encontraba en un lujoso café, cruzada de brazos y con las gafas de sol, descansando sobre su cabello perfectamente peinado. Frente a ella, Mauricio Delgado hojeaba unos documentos con evidente incomodidad. «¿Por qué me citaste aquí, Camila?», preguntó dejando los papeles a un lado. «Tengo mucho trabajo». «Oh, vamos, Mauricio. Sabes perfectamente por qué estás aquí», respondió ella inclinándose hacia él. «Quiero saber más sobre Valeria Ríos». «¿Otra vez con eso?», Mauricio suspiró. «Ya están casados, Camila, supéralo». Camila sonrió, pero sus ojos destellaron con frialdad. «Sé que hay algo que Javier no sabe. Lo vi en la boda». Ella evitó besarlo. No permitió ninguna foto sin ese maldito maquillaje. «Vamos, Mauricio, eres su amigo. ¿No te parece extraño?». Mauricio dudó. Bebió un sorbo de su café antes de responder. «Escuché algunos rumores. Nada concreto. Se decía que Valeria tenía una hermana gemela, Sofía. Hubo un accidente hace años. La historia se desvaneció después. Nadie supo qué pasó con Sofía». Camila frunció el ceño. «¿Un accidente? ¿De qué tipo?». Un coche se salió de la carretera rumbo a Tequila. Valeria y Sofía iban dentro. Según los informes, Valeria murió y Sofía desapareció. Camila se reclinó en su asiento, procesando la información. ¿Valeria murió? Entonces, ¿quién demonios se casó con Javier? Mauricio la miró fijamente. «Estás insinuando que esa mujer no es Valeria». «No lo insinuó, lo sé». De vuelta en la mansión Ortega, Javier se encontraba en su despacho revisando correos electrónicos. Aunque su mente estaba lejos de los negocios, de repente, el sonido del móvil de Valeria lo sacó de su ensimismamiento. Provenía de la sala contigua. La puerta estaba entreabierta. «Valeria», llamó, pero no obtuvo respuesta. Se acercó con cautela. Sobre la mesa el teléfono vibraba. La pantalla se iluminó brevemente. Javier alcanzó a leer un mensaje antes de que la notificación desapareciera. «Sabes que no puedes esconderte para siempre. Pronto todo saldrá a la luz». Javier se quedó helado. ¿Quién enviaría algo así? La curiosidad y la desconfianza se apoderaron de él. Antes de que pudiera revisar más, escuchó pasos. Rápidamente se apartó. Valeria apareció en la puerta, con su expresión habitual, aunque su mirada se desvió momentáneamente hacia el teléfono. «¿Todo bien?», preguntó Javier forzando una sonrisa. Valeria tomó el móvil y lo apagó con rapidez. «Sí, todo bien, solo negocios». «¿Negocios?», Javier arqueó una ceja. «Creí que ya no trabajabas». «Viejas conexiones», respondió ella restándole importancia. Nada de qué preocuparse. Pero Javier sí estaba preocupado. Valeria estaba claramente alterada, aunque intentara disimularlo. La forma en que sus manos temblaban ligeramente al sostener el teléfono no pasó desapercibida. «Valeria», dijo avanzando hacia ella, «¿quién te envió ese mensaje?». Ella levantó la mirada más fría que nunca. «Te dije que no te preocupes. No todo gira en torno a ti, Javier». Él retrocedió un paso, sorprendido por la dureza de su tono. Valeria suspiró y se suavizó un poco. «Perdón, estoy cansada. Creo que necesito un baño». Antes de que Javier pudiera insistir, ella se alejó, dejándolo solo con sus pensamientos. La duda en su mente crecía. ¿Qué secretos escondía su esposa? ¿Qué verdad temía que saliera a la luz? Sabía que debía descubrirlo, y lo haría costara lo que costara. Esa noche, mientras Valeria dormía a su lado,
De espaldas, como siempre, con su rostro impecable oculto bajo las sombras, Javier Ortega permanecía despierto, mirando el techo. El mensaje misterioso no dejaba de resonar en su mente. Pronto todo saldrá a la luz. Con el teléfono en mano y Valeria profundamente dormida, Javier tomó una decisión. Iba a descubrir el secreto que su esposa tanto se empeñaba en ocultar. A la mañana siguiente, Javier intentó comportarse con normalidad. Preparó el desayuno en la terraza, con la esperanza de compartir un momento íntimo con Valeria. La brisa de Guadalajara acariciaba las cortinas y el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Era el escenario perfecto para una conversación sincera. Sin embargo, cuando Valeria apareció, su rostro, como siempre, estaba impecablemente maquillado. Su sonrisa era cortés, pero sus ojos seguían siendo impenetrables. «Pensé que podríamos desayunar juntos hoy», dijo Javier sirviendo una taza de café. «Qué detalle, pero no tengo mucho apetito», respondió ella sentándose con elegancia. «Además, tengo cosas que hacer». Javier frunció el ceño. «¿Cosas que hacer? Creí que querías que pasáramos tiempo juntos». Valeria desvió la mirada hacia el horizonte, su expresión tan serena como distante. «Claro, pero no hoy. Quizás mañana». Cada día encontraba una excusa distinta. Javier lo había notado. Evitaba las comidas largas, las mañanas perezosas. Siempre encontraba algo que hacer a solas. Lo más desconcertante era cómo evitaba cualquier encuentro con su familia. Había planeado una cena con su madre y su hermana para esa misma semana, pero Valeria se negó rotundamente. «No me siento preparada para conocerlos», dijo sin dudar. «No todavía». Javier intentó disimular su decepción, pero las alarmas se encendieron en su mente. ¿Por qué se negaba a compartir esos momentos? ¿Qué estaba ocultando? Con el paso de los días, su frustración creció. Valeria siempre estaba allí, pero era como si no lo estuviera. Dormían en la misma cama, pero había una distancia invisible e insalvable entre ellos. Cada intento de conversación profunda terminaba en respuestas evasivas. Cada toque era recibido con una sonrisa helada. Cansado de las evasivas, Javier decidió buscar a quien más confiaba, Mauricio Delgado. Lo citó en su despacho, un espacio moderno y sofisticado donde el cristal y el acero predominaban. Mauricio llegó puntual, con su habitual traje impecable y su expresión reservada. «Necesito que me digas todo lo que sabes sobre Valeria», dijo Javier sin rodeos. «No deberías saberlo tú», replicó Mauricio alzando una ceja. «No es tan simple. Ella se comporta de forma extraña. Hay cosas que no encajan, evita a mi familia, mantiene su distancia. Sé que sabe algo que yo no». Mauricio se quedó en silencio por un momento, pensativo. «Javier, ¿estás seguro de que quieres saber? A veces remover el pasado trae más dolor que respuestas. Lo que no soporto es no saber», replicó Javier golpeando suavemente la mesa con los nudillos. «Necesito entender quién es realmente mi esposa». Mauricio lo miró con seriedad. «Hay rumores, lo sabes, lo de su hermana gemela, Sofía. Ese accidente, dicen que una de ellas murió y la otra desapareció, pero no hay registros claros. Todo es un misterio». Javier respiró hondo. «¿Crees que podría ser Sofía quien se casó conmigo?» Mauricio desvió la mirada incómodo. «No lo sé, pero si tienes dudas tal vez deberías investigar. A veces el pasado habla más fuerte que las palabras de una persona». La conversación quedó flotando en el aire. Javier sabía que Mauricio tenía razón, pero ¿cómo acercarse a una verdad que parecía tan bien enterrada? Esa noche decidió intentarlo una vez más. Preparó una cena privada en el comedor principal, candelabros encendidos, música suave de fondo, todo para crear un ambiente íntimo. Cuando Valeria apareció, vestida con un elegante vestido negro que resaltaba su figura, Javier contuvo la respiración. Era hermosa, de eso no cabía duda, pero esa belleza perfecta comenzaba a parecerle una máscara. «Esto es hermoso», dijo Valeria sonriendo, «pero no tenías que molestarte. Quería compartir esta noche contigo», respondió Javier acercándose. «Solo tú y yo, sin secretos». Ella vaciló un momento antes de tomar asiento. La conversación comenzó con banalidades, pero Javier no quería perder la oportunidad. «Valeria», dijo finalmente inclinándose hacia ella, «quiero que me hables de ti, de verdad, de tu familia». El rostro de Valeria se endureció por un instante. Fue un destello fugaz, pero Javier lo vio. «No hay mucho que contar», dijo ella recuperando su sonrisa. «Mi familia está en el pasado». «¿Y tu hermana?», insistió Javier sin apartar la mirada.
He escuchado cosas, que tenías una hermana gemela. El tenedor de Valeria cayó sobre el plato con un leve tintineo. La mujer alzó la mirada, y por primera vez, Javier vio algo que no esperaba: miedo. ¿Quién te dijo eso?, preguntó su voz casi un susurro. ¿Por qué nunca lo mencionaste?, replicó Javier ignorando su pregunta. Si es parte de tu pasado, ¿por qué ocultarlo? Valeria se levantó bruscamente, alejándose de la mesa. «No lo entiendes», exclamó con una voz temblorosa que rápidamente volvió a su tono frío. «Hay cosas que es mejor dejar en el pasado». «¿Qué cosas, Valeria?». Javier se levantó siguiéndola. «Háblame». Ella se giró. Por un momento su mano rozó el rostro, como si quisiera arrancarse la máscara perfecta que llevaba, pero se contuvo. «No preguntes lo que no quieres saber, Javier», susurró. «A veces el pasado es mejor así, enterrado». Javier se quedó allí, mirándola, con la certeza creciente de que el matrimonio que acababa de comenzar estaba construido sobre una base inestable. Necesitaba respuestas, y si Valeria no se las daba, él mismo las buscaría. Mientras Javier se debatía entre dudas y secretos, Camila Estrada avanzaba en su propio plan. Con un expediente en la mano y una sonrisa satisfecha en el rostro, observaba las fotografías antiguas de las hermanas Ríos. Dos rostros idénticos, una tragedia, un misterio. «Si Javier no quiere ver la verdad, yo se la mostraré», pensó marcando un número en su teléfono. La verdad estaba más cerca de salir a la luz. La tarde en Guadalajara se teñía de tonos dorados, mientras Camila se dirigía al café, donde había citado a Arturo Beltrán, uno de los mejores investigadores privados de la ciudad. Conocía a Arturo desde hacía años, discreto, eficiente y, lo más importante, sin escrúpulos. Se sentó en una mesa apartada, cruzó las piernas con elegancia y esperó. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría destruir la imagen perfecta de Valeria Ríos, y eso le encantaba. Arturo llegó puntual, vestido con una chaqueta oscura y gafas de sol. Se sentó frente a ella sin preámbulos, colocando una carpeta gruesa sobre la mesa. «Aquí tienes, Camila, todo lo que pude encontrar». «¿Ah, sí?», preguntó ella, alzando una ceja ansiosa. «¿Qué descubriste?». Arturo se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Qué más complicado de lo que pensaba. Todo gira en torno a un accidente. Uno que casi nadie recuerda, pero que cambió la vida de las hermanas Ríos para siempre». Camila se tensó. «Habla». «Hace 10 años, un auto se salió de la carretera rumbo a Tequila. Las ocupantes eran Valeria y Sofía Ríos, gemelas idénticas. Según el informe oficial, el coche se precipitó por un barranco. Los rescatistas recuperaron un cuerpo, el de Valeria. Se determinó que Sofía había desaparecido. El caso se cerró como un accidente trágico, pero aquí viene lo interesante». Arturo abrió la carpeta y deslizó unas fotografías. «Encontré registros hospitalarios que sugieren que alguien sobrevivió». Camila tomó las fotografías. Mostraban imágenes borrosas de una joven saliendo de un hospital en un pueblo cercano. La calidad de las fotos no era buena, pero el parecido con Valeria era innegable. «¿Quién es ella?», preguntó Camila frunciendo el ceño. «No lo sabemos con certeza», respondió Arturo, «pero según los archivos, la paciente se registró bajo un nombre falso. Permaneció hospitalizada por varios meses debido a quemaduras y cicatrices faciales. Luego desapareció». Camila sintió que el aire le faltaba. «Exacto. Y aquí es donde se vuelve más extraño», añadió Arturo. «He investigado el círculo social de Valeria. Antes del accidente, era una figura visible en eventos de moda. Después del accidente, nada, desapareció. Y ahora, de la nada, reaparece, casándose con Javier Ortega». Camila cerró los ojos por un momento. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. ¿Y si la mujer que se casó con Javier no es Valeria? ¿Y si es Sofía? Arturo asintió. «Esa es una posibilidad. La mujer de las fotos podría ser Sofía, la que todos creían desaparecida. Pero, ¿por qué fingir ser Valeria?». Camila se recostó en su asiento, procesando la información. «Porque Sofía nunca tuvo la vida que Valeria tuvo. Valeria era la estrella, la favorita. Sofía, la sombra. Si Sofía sobrevivió, no sería lógico que tomara el lugar de su hermana muerta, especialmente si quería lo que Valeria tenía». Arturo la miró con interés. «Una teoría interesante, pero hay más». Camila levantó la vista intrigada. Arturo sacó una última hoja. «Recibí una pista anónima. Alguien me envió esto esta mañana». Colocó un sobre la mesa. Camila lo abrió con manos temblorosas. Dentro
Había una nota escrita a mano. La verdad siempre encuentra su camino. Pregunta por la cicatriz detrás de la oreja derecha. Camila se quedó helada. Si la mujer que se casó con Javier realmente es Valeria, no debería tener ninguna cicatriz. Pero si es Sofía, la sobreviviente del accidente, tendría cicatrices, especialmente si sufrió quemaduras. Camila se levantó de golpe, el corazón latiéndole con fuerza. «Necesito confirmar esto». «¿Cómo?», preguntó Arturo alzando una ceja. «No te preocupes», respondió ella con una sonrisa fría. «Tengo un plan». Esa noche, Camila asistió a un evento benéfico en el que sabía que Javier y Valeria estarían presentes. Era la oportunidad perfecta. Vestía un vestido rojo intenso que llamaba la atención de todos. Sabía que la perfección de Valeria se pondría a prueba esa noche. Cuando llegó, Javier y Valeria ya estaban allí, rodeados de admiradores y empresarios. Valeria, como siempre, se veía impecable, con un vestido azul zafiro y su rostro perfectamente maquillado. Pero Camila no buscaba la belleza exterior, buscaba la cicatriz. Se acercó a ellos con su mejor sonrisa. «Javier», exclamó abrazándolo brevemente. «Valeria, querida, estás deslumbrante». Valeria sonrió con cortesía. «Camila, qué sorpresa verte aquí». Camila se inclinó para besarla en la mejilla, pero lo que realmente buscaba era una mirada más cercana. Con un movimiento sutil, apartó ligeramente el cabello de Valeria, fingiendo admirar unos pendientes. Y allí, por un breve segundo, lo vio, una leve marca detrás de la oreja derecha. Apenas visible bajo el maquillaje, pero inconfundible. Camila se apartó disimulando su sorpresa. «Hermosos pendientes», comentó ocultando su sonrisa triunfal. Valeria pareció tensarse por un momento, pero recuperó la compostura de inmediato. «Gracias, un regalo especial». Camila sabía que estaba cerca de la verdad, demasiado cerca. La cicatriz lo confirmaba. Esa mujer no era Valeria Ríos. «Sofía, eres tú», pensó, observando cómo la mujer que había engañado a toda Guadalajara sonreía, rodeada de lujos y admiradores, pero pronto, muy pronto, toda esa perfección se derrumbaría. La lluvia golpeaba el cristal de la ventana cuando Valeria, o Sofía, Ríos se miró en el espejo. Con manos temblorosas, retiró el maquillaje de su rostro. Centímetro a centímetro, la perfección se desvanecía, revelando la piel marcada, las cicatrices que había ocultado durante años. Se tocó la cicatriz detrás de la oreja derecha, la misma que Camila había visto, la misma que contaba la historia que ella tanto deseaba enterrar. Mientras tanto, en la habitación contigua, Javier Ortega se removía inquieto en la cama. Su respiración se agitaba, gotas de sudor perlaban su frente. Estaba atrapado en un sueño vívido, uno que no había tenido antes. Un grito desgarrador rompía el silencio. «¡Sofía!». La voz era desesperada. Los faros de un coche iluminaban un rostro femenino, deformado por el terror, el chirrido ensordecedor de los neumáticos, el estruendo de metal retorciéndose. «¡Valeria!», gritó otra voz seguida del sonido de un impacto brutal. Javier se despertó sobresaltado, jadeando, el corazón golpeándole el pecho. Miró a su alrededor, desorientado. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por la luz de la luna filtrándose a través de las cortinas. Se pasó una mano por el rostro. ¿Por qué había soñado con eso? ¿Quién era Sofía? Se levantó y al no ver a Valeria a su lado, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se acercó a la puerta del baño y la empujó suavemente. Vacío. Luego, escuchó un leve sollozo proveniente del vestidor. Empujó la puerta con cuidado. Allí estaba ella de espaldas frente al espejo, pero lo que vio lo dejó paralizado. Valeria se estaba quitando el maquillaje y su rostro, una vez perfecto, comenzó a revelar la verdad. Una cicatriz delgada, apenas visible bajo la luz tenue, recorría desde la oreja derecha hasta la mandíbula. Javier dio un paso atrás sin querer hacer ruido. La respiración se le aceleró. En ese momento, Valeria levantó la mirada, como si sintiera su presencia. Por instinto, Javier cerró la puerta suavemente antes de que ella pudiera verlo. Apoyó la espalda en la pared, con el pulso desbocado. ¿Quién eres realmente? Mientras Javier lidiaba con sus crecientes sospechas, Sofía, ya despojada de su máscara, se quedó mirándose al espejo. Tocó la cicatriz con suavidad. El frío del contacto le recordó la noche que lo cambió todo. Su mente la arrastró de nuevo a aquel día. El cielo estaba despejado
y el calor del sol ardía sobre la carretera rumbo a Tequila. Valeria reía al volante de su auto deportivo, el cabello ondeando al viento. Sofía, sentada en el asiento del copiloto, sonreía tímidamente. «Te dije que vendríamos a este lugar para celebrarlo», dijo Valeria con esa voz segura que siempre la había caracterizado. «Ahora que Javier Ortega te ha notado, todo cambiará». Sofía giró el rostro avergonzada. «No seas ridícula. Javier ni siquiera sabe que existo. Siempre ha estado interesado en ti». Valeria se rió, acelerando un poco más. «Oh, querida Sofía, Javier Ortega solo quiere lo que no puede tener, y a ti no te ha tenido todavía». Sofía bajó la mirada. Desde niñas, Valeria siempre había sido el centro de atención, la hermosa, la talentosa, la favorita. Sofía, en cambio, era la sombra, la que todos olvidaban. Pero esa noche, Javier Ortega la había mirado. Por un momento, en la subasta benéfica, sus miradas se habían cruzado. Sofía había sentido algo que nunca antes había experimentado: esperanza. «¿Qué tal si lo invitas a venir con nosotras la próxima vez?», preguntó Sofía, sin atreverse a mirarla. Valeria la miró de reojo, sonriendo con un toque de malicia. «¿De verdad crees que se fijaría en ti? Vamos, Sofía, no seas ingenua». El tono de burla en la voz de Valeria fue una puñalada para Sofía. El silencio se instaló en el coche. El aire se volvió tenso. Fue entonces cuando ocurrió. Un giro brusco, los neumáticos chillaron. Un camión apareció en el carril opuesto. Valeria perdió el control. «¡Valeria!», gritó Sofía. El mundo se convirtió en un remolino de metal, vidrio roto y fuego. El olor a gasolina impregnó el aire. Sofía sintió un dolor agudo en el rostro. Intentó moverse, pero el cinturón la mantenía atrapada. «¡Ayuda! ¡Alguien ayúdeme!», gritó mientras veía el humo llenarlo todo. Valeria, inconsciente, yacía al volante. Sofía luchó con todas sus fuerzas, la piel ardiendo donde el fuego la alcanzaba. Finalmente, una mano fuerte la sacó del coche antes de que una explosión envolviera todo. Cuando despertó en el hospital semanas después, su mundo se había reducido a cicatrices y silencio. Los médicos le informaron que Valeria no había sobrevivido, pero lo que más le dolió fue lo que escuchó después. «Javier Ortega ni siquiera preguntó por ti», dijo la enfermera. «Estaba más interesado en el escándalo de negocios que en la tragedia». Esas palabras se clavaron en el alma de Sofía. La indignación se mezcló con el dolor. Nadie la había buscado, nadie había llorado por ella, había desaparecido y el mundo siguió girando. Sofía volvió al presente, sus ojos fijos en su reflejo. «Valeria tuvo todo lo que yo deseaba», susurró, «pero al final fue ella quien murió». Sus dedos temblorosos bajaron del rostro a una pequeña caja que guardaba en el vestidor. Dentro, una foto antigua, Valeria y Sofía, idénticas, sonriendo bajo el sol. Detrás, una inscripción con la letra de Valeria: «Juntas hasta el final». «Tú tuviste la vida perfecta», murmuró Sofía con los ojos llenos de lágrimas. «Pero ahora es mi turno». Se levantó limpiándose el rostro. Volvió a aplicar el maquillaje con movimientos meticulosos. Cada trazo borraba a Sofía y devolvía a Valeria Ríos, la esposa perfecta de Javier Ortega. «Javier va a pagar», dijo en voz baja. «Todos van a pagar». La mansión Ortega se preparaba para una gala benéfica. Javier, aún perturbado por sus sueños y las cicatrices que había creído ver, observaba desde el balcón cómo los preparativos avanzaban. Valeria, o Sofía, descendía la escalera principal, vestida de negro, con un maquillaje impecable. Pero mientras ella sonreía para los invitados, Javier no podía apartar la imagen de esa cicatriz detrás de su oreja. Sabía que esa noche sería decisiva. Pronto, la máscara caería. La noche cayó sobre Guadalajara con un aire de anticipación. La mansión brillaba bajo la luz de candelabros y reflectores que iluminaban el jardín perfectamente decorado. Invitados de la alta sociedad, empresarios, políticos y celebridades se mezclaban con copas de champán en mano. La orquesta tocaba melodías suaves y elegantes, creando una atmósfera de perfección. Pero para Javier, nada de eso importaba. Su atención estaba centrada únicamente en Valeria. Ella se movía entre los invitados como una reina, elegante, majestuosa, intocable. Llevaba un vestido largo de seda color esmeralda que realzaba su figura esbelta. Su rostro, como siempre, estaba impecablemente maquillado, pero Javier no podía dejar de preguntarse qué había debajo de esa perfección. ¿Qué ocultaban esas capas de maquillaje? «Te ves increíble esta noche»,
dijo Javier acercándose a ella, intentando leer cualquier reacción en su rostro. Gracias, querido, respondió Valeria con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Todo esto es perfecto. Javier se inclinó, fingiendo un beso en su mejilla. Perfecto, repitió en voz baja, observando de reojo su cuello, buscando la cicatriz. Pero Valeria, como si anticipara su movimiento, se apartó con elegancia, dejando solo su perfume floral en el aire. La música cambió a un ritmo más animado, y los invitados comenzaron a llenar la pista de baile. Javier extendió la mano hacia ella. ¡Bailemos! Valeria vaciló un instante. Fue solo un segundo, pero suficiente para que Javier lo notara. Finalmente, aceptó, colocando su mano enguantada sobre la de él. Sus dedos estaban fríos. «Sabes que no me gusta bailar mucho», susurró mientras se deslizaban por la pista. «Creí que esta noche era especial», dijo Javier apretando ligeramente su mano. «Todo es perfecto, ¿verdad?» Valeria sonrió, pero su mirada se desvió hacia las grandes puertas que daban al jardín. Las nubes comenzaban a agruparse en el cielo. Un viento fresco recorrió el lugar. La música seguía, pero la atmósfera cambió ligeramente. Un relámpago iluminó el horizonte. «Parece que va a llover», dijo un invitado. Javier sintió que el cuerpo de Valeria se tensaba. La orquesta continuó tocando, pero un trueno lejano rompió la armonía. Las primeras gotas comenzaron a caer. «Tenemos que entrar», dijo Valeria con urgencia, soltando la mano de Javier. «Valeria, espera», intentó detenerla, pero ella ya se alejaba, caminando apresurada hacia el interior de la mansión. Una ráfaga de viento levantó ligeramente su cabello, y Javier vio algo que lo dejó sin aliento, una línea tenue y desigual, una cicatriz, asomando por debajo del maquillaje cerca de la oreja derecha. «¡Valeria!», gritó siguiéndola. La lluvia comenzó a caer con más fuerza. Los invitados corrían hacia el interior, pero Javier solo tenía ojos para ella. Valeria se detuvo brevemente bajo el pórtico, respirando agitadamente. Sus manos temblaban mientras se aseguraba de que su cabello cubriera su rostro. Javier la alcanzó. «¿Qué fue eso?», preguntó sujetándola del brazo. «Vi algo». «No viste nada», respondió ella apartándose bruscamente. «Suéltame». «Te vi, Valeria», insistió Javier sin soltarla. «¿Por qué huyes? ¿Qué estás ocultando?». Valeria lo miró, y por un instante, el miedo y la furia brillaron en sus ojos. Pero antes de que pudiera responder, un trueno estremeció la mansión. Otra ráfaga de viento azotó el lugar, y la lluvia empapó a Valeria, deshaciendo parcialmente el maquillaje en un costado de su rostro. Javier se quedó helado. La cicatriz ahora era visible. Delgada pero profunda, corría desde la oreja hasta el inicio del cuello. Su rostro perfecto había comenzado a desmoronarse. Valeria se llevó las manos al rostro con un grito ahogado. «No me mires», exclamó retrocediendo hacia las escaleras. «Valeria». Javier intentó seguirla, pero ella subió corriendo, desapareciendo en el interior de la casa. Los invitados confundidos comenzaron a murmurar. Javier se quedó de pie bajo la lluvia, empapado, con el eco de los gritos de Valeria resonando en su mente. «¿Qué diablos está pasando?», pensó. Subió las escaleras a toda prisa, buscando a su esposa. Revisó habitación tras habitación, pero no había rastro de ella. Finalmente, llegó a la puerta del vestidor. Estaba cerrada. Desde dentro se escuchaba el sonido de un llanto ahogado. «Valeria», susurró Javier apoyando la frente contra la puerta. «Por favor, déjame entrar, hablemos». Silencio. Solo su respiración entrecortada del otro lado. «Sé que hay algo que no me has contado, pero estoy aquí, quiero entenderlo». Pasaron segundos que parecieron eternos. Finalmente, el sonido de un cerrojo girando. La puerta se abrió lentamente, pero Valeria no estaba allí. El vestidor estaba vacío. La ventana del otro extremo estaba abierta, y las cortinas ondeaban con el viento y la lluvia. Javier se acercó a la ventana, asomándose al jardín. Una silueta vestida de negro se alejaba bajo la tormenta. «¡Valeria!», gritó, pero la figura se desvaneció entre las sombras y la lluvia. Javier bajó corriendo las escaleras, con el corazón latiendo en su garganta. La lluvia seguía cayendo, empapando el jardín vacío. Valeria había desaparecido. Solo quedaban rastros de maquillaje corrido en el borde de la ventana. Mientras miraba la tormenta, Javier comprendió que la verdad que tanto temía estaba a punto de revelarse, aunque no sabía si estaba preparado para enfrentarla. Horas después, cuando la tormenta se calmó y la mansión quedó en un inquietante silencio,
Javier Ortega seguía de pie frente a la ventana, mirando la oscuridad. Su mente no dejaba de repetir la imagen. Valeria huyendo, el maquillaje desvaneciéndose y las cicatrices visibles en su rostro. Esa visión había destrozado todo el mundo perfecto que él creía haber construido. La mujer que había elegido como esposa, la que supuestamente conocía, había desaparecido en medio de la noche, llevándose consigo todas las respuestas que él necesitaba. La frustración lo consumía. No podía quedarse de brazos cruzados. Solo había una persona en quien podía confiar para encontrar las respuestas que tanto necesitaba. Tomó su teléfono y marcó. «Mauricio, ven a la mansión, ahora». «¿A esta hora? ¿Qué ha pasado?», preguntó la voz adormilada de su amigo. «No preguntes, solo ven. Es urgente». Javier colgó sin esperar respuesta. Sabía que Mauricio Delgado no se atrevería a negarse. Mientras esperaba, se sirvió un whisky, pero el ardor del alcohol no calmó la tormenta en su interior. Cada sorbo le recordaba que su matrimonio estaba construido sobre una mentira. 30 minutos después, Mauricio llegó a la mansión. Llevaba el cabello despeinado y el traje arrugado, pero sus ojos reflejaban preocupación. «¿Qué demonios está pasando, Javier?», preguntó al entrar al salón. Javier se giró lentamente, sosteniendo el vaso a medio vacío. Valeria desapareció. «¿Qué?». Mauricio frunció el ceño. «¿Cómo que desapareció?». «Se fue. Huyó durante la tormenta, pero eso no es lo peor». Javier se acercó a su amigo con una expresión que Mauricio nunca le había visto antes. «La vi, Mauricio. Vi lo que ocultaba». Mauricio tragó saliva. «Cicatrices». Javier dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. Bajo el maquillaje perfecto, su rostro no es como parecía. Tiene cicatrices, justo detrás de la oreja derecha. El rostro de Mauricio perdió color. Dio un paso atrás como si aquellas palabras hubieran confirmado un temor profundo. «Dios mío», murmuró llevándose una mano a la cabeza. «¿Qué sabes, Mauricio?». Javier lo tomó del brazo mirándolo fijamente. «Dime la verdad». Mauricio dudó. Cerró los ojos durante un segundo y suspiró profundamente. Sabía que no podía seguir ocultando lo que había descubierto semanas atrás. Sofía y Valeria Ríos eran gemelas idénticas. Las palabras salieron lentamente. Desde pequeñas, siempre fueron inseparables. Valeria era la carismática, la que todos admiraban. Sofía era más reservada. Nadie prestaba atención a Sofía. Siempre estaba a la sombra de su hermana. Javier lo escuchaba en silencio, el rostro endurecido. Continúa. Hace 10 años sufrieron un accidente. Un coche se desbarrancó en la carretera hacia Tequila. Los informes oficiales decían que Valeria murió. El cuerpo recuperado coincidía con ella, pero Mauricio se detuvo dudando. Sofía desapareció. Nunca se volvió a saber de ella. ¿Eso qué tiene que ver con lo que pasó esta noche?, preguntó Javier, aunque en el fondo ya temía la respuesta. Mauricio levantó la vista, mirándolo con seriedad. ¿Y si la mujer con la que te casaste no es Valeria sino Sofía? Un silencio abrumador llenó la habitación. Javier dio un paso atrás, sintiendo cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Eso es imposible», susurró negando con la cabeza. «Valeria, la conocí. Sabía quién era». «¿De verdad?», preguntó Mauricio con dureza. «¿La conocías? Ella evitó a tu familia, nunca se dejaba ver sin maquillaje y ahora descubrimos que tiene cicatrices. Si Sofía sobrevivió al accidente, podría haber tomado la identidad de su hermana». Javier se sentó pesadamente en uno de los sillones, llevándose las manos al rostro. Cada recuerdo de los últimos meses pasó por su mente. Las evasivas de Valeria, su rechazo a cualquier cercanía real, el terror en sus ojos cuando comenzó a llover. «Pero, ¿por qué?», preguntó sin levantar la cabeza. «¿Por qué alguien fingiría ser su hermana muerta?». Mauricio se sentó frente a él. Sofía siempre vivió a la sombra de Valeria. Tal vez vio la oportunidad de tener la vida que siempre le negaron. Dinero, poder, un matrimonio con el hombre más influyente de Guadalajara. Tu vida. Javier levantó la cabeza. Sus ojos, antes llenos de arrogancia y seguridad, ahora mostraban confusión y dolor. ¿Quieres decir que todo esto...? Su voz se quebró. ¿Que mi matrimonio es una mentira? Mauricio no respondió. El silencio lo dijo todo. Javier se levantó bruscamente. «Tengo que encontrarla, necesito respuestas». «¿Sabes a dónde pudo haber ido?», preguntó Mauricio poniéndose de pie. Javier miró por la ventana, donde la lluvia había cesado, dejando el aire fresco y denso. Si ella realmente es Sofía, buscará un lugar donde pueda ser ella misma.
donde comenzó todo. ¿Tequila?, susurró Mauricio. Exacto, asintió Javier. El lugar del accidente. Javier tomó su chaqueta, decidido, pero antes de salir se giró hacia Mauricio. Si esto es verdad, si ella es Sofía, ¿quién demonios soy yo para ella? ¿Un trofeo? ¿Una venganza? Mauricio lo miró con pesar. Solo hay una forma de saberlo. Javier asintió. Entonces vamos. La verdad está esperándonos. La tarde en Tequila se tornaba espesa, oprimida por nubes oscuras que amenazaban con desatar una tormenta. Javier Ortega estacionó el coche frente a una vieja hacienda abandonada en las afueras del pueblo, el mismo lugar donde ocurrió el trágico accidente una década atrás. A su lado, Mauricio Delgado permanecía en silencio, observando cómo Javier bajaba del auto con determinación. ¿Estás seguro de que estará aquí?, preguntó Mauricio. Si de verdad es Sofía, buscará este lugar, respondió Javier, sin apartar la vista de la entrada desgastada de la hacienda. Aquí empezó todo. Aquí tuvo que terminar la mentira. Ambos avanzaron entre la maleza crecida y los muros derruidos. El silencio del lugar se rompía solo por el murmullo distante de los truenos. Fue entonces cuando la vieron. Valeria, o Sofía, estaba de pie junto a la ventana rota de la casa principal, su silueta recortada contra el cielo encapotado. Llevaba un vestido blanco que contrastaba con la oscuridad del entorno. «¡Valeria!», gritó Javier. La mujer se volvió bruscamente. Su rostro estaba, como siempre, impecablemente maquillado, pero la tensión en su expresión revelaba que había llegado el momento que tanto temía. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó ella con la voz quebrada. Javier se acercó, deteniéndose a pocos pasos. «Deja de huir. Necesitamos hablar, necesito la verdad». Valeria retrocedió un paso. «¿Qué verdad? No tienes idea de lo que estás diciendo. Vi tus cicatrices». Javier alzó la voz, el dolor filtrándose en cada palabra. «Te vi huyendo cuando la lluvia lavó el maquillaje. No eres quien dices ser. ¿Quién eres realmente?». Los labios de Valeria temblaron. «Te equivocas. Yo soy Valeria Ríos, tu esposa». «No mientas», gritó Javier avanzando un paso más. «Dime la verdad, Sofía». El nombre resonó en el aire como un trueno. Sofía. La mujer se quedó helada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero antes de que pudiera responder, un sonido interrumpió la confrontación. «Vaya, vaya, qué conmovedor». La voz de Camila Estrada resonó desde la entrada. Vestida con un conjunto elegante, sostenía en sus manos una carpeta gruesa. Una sonrisa de satisfacción se dibujaba en su rostro. «¿Camila? ¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Javier confundido. «Lo que tú deberías haber hecho hace mucho tiempo», respondió ella acercándose con paso firme. «Encontrar la verdad». Camila levantó la carpeta y la sacudió frente a ellos. «Aquí está todo. Documentos del hospital donde Sofía Ríos fue ingresada después del accidente, registros médicos, informes de cirugías reconstructivas. Todo coincide con tu amada esposa». Valeria o Sofía se cubrió el rostro con ambas manos, negando lentamente. «No, no es verdad. Basta de mentiras», exclamó Camila lanzando la carpeta a los pies de Javier. «Aquí tienes tu verdad, Javier. Ella no es Valeria». Javier recogió los documentos con manos temblorosas. A medida que leía, el color fue desapareciendo de su rostro. Había fotografías del hospital, informes detallando las cicatrices faciales y cirugías posteriores. Todo encajaba. «¿Entonces todo fue una farsa?», murmuró Javier mirando a la mujer frente a él. La tormenta, que había amenazado durante horas, finalmente se desató. La lluvia comenzó a caer con furia, empapándolos en cuestión de segundos. «¡No!», gritó Sofía de repente alzando el rostro hacia Javier. «No entiendes nada». El maquillaje comenzó a deslizarse por su rostro, arrastrado por la lluvia. Las cicatrices ocultas aparecieron lentamente, dejando al descubierto la verdad que tanto había tratado de esconder. Javier retrocedió un paso. Sofía estaba finalmente expuesta. «Soy yo, Javier», susurró ella con lágrimas mezclándose con la lluvia. «Soy Sofía». Por un momento todo quedó en silencio. Solo el sonido de la lluvia y los truenos llenaba el aire. «¿Por qué?», Javier rompió el silencio, su voz rota. «¿Por qué mentiste?». Sofía lo miró con una mezcla de ira y dolor. «Porque tenía que hacerlo. Porque nadie se acordó de mí. Porque todos lloraron por Valeria, la perfecta Valeria, mientras yo sufría sola, oculta, deformada. Tuve que convertirme en ella para tener lo que me fue arrebatado». Camila observaba la escena con una sonrisa amarga. «Qué tragedia tan conmovedora. Pero Javier, ¿no te das cuenta?
Todo este matrimonio fue parte de su venganza. Javier la ignoró. Su mirada seguía clavada en Sofía. ¿Venganza? ¿Es eso? Sofía bajó la mirada. Valeria murió en ese accidente. Tú la rechazaste, Javier. Esa noche ella no pudo soportarlo. Javier sintió como si un puñal le atravesara el pecho. ¿Qué estás diciendo? Ella te amaba, susurró Sofía. Pero tú elegiste ignorarla. Y esa noche, después de la fiesta, Valeria no quería volver a casa. Quería alejarse. Fue por eso que tomamos el auto. Fue por eso que... La voz de Sofía se quebró. Un trueno más fuerte que los anteriores sacudió el cielo, iluminando el rostro descubierto de Sofía. La verdad estaba allí, desnuda, sin maquillaje, sin mentiras. Javier cayó de rodillas, empapado, con los documentos del hospital empapándose a su alrededor. «Dios mío», murmuró, «¿qué hemos hecho?». La lluvia continuó cayendo, lavando la sangre vieja de secretos largamente enterrados, pero la tormenta solo estaba comenzando. La revelación más dolorosa aún estaba por llegar. La lluvia torrencial seguía cayendo, haciendo que la noche se sintiera densa y sofocante. Javier Ortega y Sofía Ríos regresaron a la mansión en completo silencio. Dentro, la luz vacilante de las velas creaba sombras en las paredes. Javier, con la mirada endurecida y pasos firmes, condujo a Sofía hasta el comedor. La mesa estaba servida, la cena intacta, como si nada hubiera pasado. Pero ambos sabían que esa noche sería definitiva. «Siéntate», ordenó Javier tirando de una silla para ella. Sofía dudó. Sus ojos, aún marcados por el llanto y la lluvia que había desvanecido parte del maquillaje, se desviaron de la mesa hacia la ventana. Afuera, la tormenta rugía, como si reflejara el torbellino que llevaba dentro. Lentamente, se sentó cruzando las manos en el regazo para ocultar el temblor. Javier se sentó frente a ella, tomó una botella de vino y con una calma sorprendente sirvió 2 copas. El sonido del líquido llenando el ambiente pareció ensordecedor en el silencio tenso que se había instalado. «Un brindis», dijo él levantando la copa. Sofía alzó la mirada desconfiada. «¿Por qué?». Javier sostuvo su mirada. «Por la verdad». Un trueno rasgó el cielo en ese preciso momento, haciendo vibrar las ventanas. Sofía tragó saliva. Extendió la mano hacia la copa, pero se detuvo al ver el reflejo de su rostro en el cristal. Las marcas, antes también ocultas, comenzaban a reaparecer bajo el poco maquillaje que quedaba. De repente la luz se apagó. Un chasquido fuerte resonó por toda la casa, seguido de completa oscuridad. La tormenta había cortado la electricidad. Sofía dejó escapar un leve grito, retrocediendo en la silla. Javier no se movió. Su voz firme cortó la oscuridad. «No tienes que tener miedo. La verdad no se esconde en la oscuridad». «Yo necesito un momento», dijo Sofía levantándose apresurada. «No». Javier alzó la voz haciéndola detenerse de inmediato. El tono no admitía discusión. Ella se giró lentamente. La tenue luz de las velas aún encendidas sobre la mesa iluminaba parcialmente su rostro. Las sombras acentuaban las imperfecciones que empezaban a aparecer a medida que el maquillaje se deslizaba con el sudor y la humedad. «No puedes huir otra vez, Sofía. Ya sé quién eres». «No sabes nada», gritó ella, pero su voz traicionó el desespero. Javier se levantó despacio. «Te he visto, vi las cicatrices, vi el dolor. Y ahora quiero escuchar toda la historia, aquí, ahora». Sofía retrocedió, los ojos abiertos de par en par. La tormenta rugía afuera, y la intensa lluvia comenzó a filtrarse por las ventanas mal cerradas. Las gotas cayeron sobre su rostro, haciendo que el maquillaje se desvaneciera aún más rápido. «¡No!», exclamó llevándose las manos al rostro, intentando impedir lo inevitable. Pero Javier avanzó, tomándola por las muñecas con firmeza, aunque sin violencia. «Déjame verte». Ella luchó, pero la fuerza emocional la había abandonado. El agua siguió deslizándose por su piel y poco a poco, el rostro perfecto de Valeria dio paso a las cicatrices de Sofía. Líneas finas y profundas marcaban su cara, señales de un pasado que había intentado enterrar. Javier soltó sus muñecas dando un paso atrás. El silencio entre ellos fue ensordecedor. Finalmente, veía a la mujer real frente a él. No era Valeria, era Sofía. «Ahora lo sabes», susurró Sofía bajando los brazos y exponiéndose por completo. «Ahora sabes quién soy». Javier permaneció inmóvil, analizando cada rasgo, cada marca. La mujer que él creía que era Valeria tenía un rostro que narraba una historia de dolor, pérdida
y supervivencia. Entonces es verdad, murmuró. Eres Sofía, siempre lo fuiste. Sofía alzó el rostro, con lágrimas mezcladas con la lluvia que seguía cayendo. Sí, soy Sofía Ríos, la hermana olvidada, la sombra. Dio un paso hacia él. ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué asumí su vida? Porque era la única forma de que me vieras, la única manera de tener la vida que siempre fue de ella. Javier negó con la cabeza, confundido. ¿Pero por qué? ¿Para qué todo esto? Sofía soltó una risa amarga. Porque Valeria lo tuvo todo, siempre, incluso tu amor, tu atención, tu admiración, y cuando la rechazaste, no lo soportó. Fue esa noche, en la carretera a Tequila, cuando todo terminó para ella, y todo comenzó para mí. Javier abrió los ojos, impactado. ¿Qué quieres decir? Ella estaba destrozada. Después de que le diste la espalda en aquella fiesta, quiso huir de todo. Tomamos el coche, pero su voz se quebró y llevó una mano a la cicatriz en su mejilla. Ocurrió el accidente. Yo sobreviví. Ella no. Javier se llevó las manos a la cabeza, intentando asimilarlo. Entonces ya asumiste su lugar. Sí, y cada día fue un recordatorio de quién no era, de quién necesitaba ser. La tormenta rugía con más fuerza a cada palabra. Javier se acercó lentamente. Y toda esta farsa fue por venganza. Sofía bajó la mirada. Al principio sí. Quería que sintieras lo que es ser ignorado. Quería que sintieras el vacío que yo sentí durante años. Alzó de nuevo el rostro y esta vez había algo más en sus ojos. Dolor genuino. Pero luego entendí que en el fondo solo quería que me vieras. No como Valeria, sino como Sofía. Javier se detuvo a un paso de ella. ¿Y qué ves tú ahora? Sofía respiró hondo, con las lágrimas aún corriendo. Ahora veo a un hombre que amó una ilusión y a una mujer que construyó esa ilusión para ocultar sus propias heridas. El silencio se adueñó de la sala, roto únicamente por el sonido de la tormenta. Javier extendió la mano lentamente. ¿Y si lo intentamos sin mentiras, sin máscaras? Sofía miró la mano extendida, luego el rostro de él. La tormenta comenzó a amainar. Yo no sé si puedo, susurró. Lo descubriremos juntos, respondió Javier. Y allí, en la penumbra del comedor iluminado solo por velas con la tormenta finalmente cediendo, Sofía se quedó por primera vez sin la máscara que había llevado toda su vida. El amanecer trajo consigo un silencio extraño. La tormenta había cesado, pero el aire dentro de la mansión seguía denso, pesado. Sofía Ríos se sentó frente al gran espejo del vestidor, por primera vez enfrentando su reflejo sin maquillaje. Las cicatrices estaban ahí, visibles, innegables. Cada marca en su rostro contaba una historia de dolor, pérdida y supervivencia. Detrás de ella, en la puerta, Javier Ortega permanecía en silencio, observando sin saber qué decir o hacer. Sofía pasó los dedos por la línea delgada que recorría desde su oreja hasta la mandíbula. Respiró hondo, reuniendo la fuerza que aún le quedaba. Sabía que había llegado el momento. La verdad debía ser contada. Dijiste que querías saberlo todo. Rompió el silencio, su voz baja pero firme. Aquí estoy, sin máscaras, sin mentiras. Javier asintió lentamente y se acercó. Se detuvo a un par de pasos, reacio a romper la distancia que ahora parecía más grande que nunca. Estoy escuchando, dijo él. Sofía cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, su mirada estaba cargada de un dolor antiguo, profundo. Valeria, empezó y su voz se quebró levemente. Valeria murió en ese accidente. Javier tragó saliva. Aunque lo sospechaba, oírlo de sus labios tuvo un peso devastador. Esa noche, después de la fiesta, Valeria estaba destruida. Todo por... Sofía dudó, girándose para mirar directamente a Javier. Todo por ti. Javier frunció el ceño. ¿Por mí? Sí. Sofía se levantó lentamente. Mi hermana te amaba, siempre lo hizo, pero tú la rechazaste. Javier retrocedió un paso, confundido. No, eso no es verdad. ¿No lo es? Sofía alzó la voz con una mezcla de rabia y tristeza. ¿Recuerdas esa noche? La subasta benéfica. Ella se armó de valor para confesarte sus sentimientos, pero tú, con tu típica arrogancia, la ignoraste frente a todos. Javier se llevó las manos a la cabeza, tratando de recordar. Un recuerdo borroso emergió, Valeria acercándose a él, con la mirada vulnerable. Sus palabras rechinaban en su mente. Javier, ¿te quedarías conmigo después de la fiesta? Y su propia respuesta, fría e indiferente, no pierdas el tiempo, Valeria. Tú y yo no tenemos nada en común. Se dejó caer en el sofá,
cubriéndose el rostro con las manos. Después de eso, continuó Sofía, su voz temblorosa, Valeria no quiso quedarse. Dijo que quería irse lejos, que necesitaba escapar de la humillación. Me pidió que la acompañara. Sofía miró sus propias manos, como si aún pudiera sentir el temblor de aquella noche. Tomamos el coche. Ella conducía. Lloraba, no escuchaba mis súplicas para que se detuviera. La carretera estaba oscura. Todo pasó tan rápido. Javier levantó la cabeza, sus ojos buscando los de Sofía. ¿Qué pasó después? El camión apareció de la nada. El coche se salió de la carretera. Todo fue fuego, metal retorcido y gritos. Sofía respiró hondo. Cuando desperté, estaba sola. Los médicos dijeron que Valeria había muerto al instante. Javier cerró los ojos. La imagen del accidente lo golpeó con fuerza. «¿Y tú sobreviviste?» «Sobreviví», afirmó Sofía. Pero no era la misma, mi rostro estaba quemado, marcado. Pasé meses en un hospital, sola. Nadie vino a buscarme. Ni tú, ni nadie. Javier se levantó de golpe. «No sabía. Pensaste que todo había terminado», lo interrumpió Sofía. «Que el escándalo había pasado, Valeria muerta, caso cerrado. Y yo, la hermana invisible, olvidada». Ella se acercó lentamente a Javier, deteniéndose a un suspiro de distancia. Fue entonces cuando decidí, si todos habían llorado a Valeria y nadie me recordaba a mí, tomaría su lugar, tendría su vida, tendría a ti. Javier la miró con el dolor reflejado en sus ojos. «Por venganza». «Al principio, sí», admitió Sofía. «Quería hacerte pagar, quería que te enamoraras de mí, de la mujer que creías que era Valeria, y luego destruirte». Javier retrocedió un paso, como si esas palabras lo hubieran golpeado físicamente. «Entonces, ¿todo esto fue un juego para ti? ¿Un plan para verme sufrir?» Sofía lo miró, y sus ojos por primera vez mostraron vulnerabilidad. «Pensé que lo sería, pero...» bajó la mirada. Con el tiempo no estaba segura de si seguía siendo venganza o algo más. Javier se dejó caer nuevamente, sin fuerzas. La revelación era devastadora. «Engañaste a todos, a mí, a mi familia, pero sobre todo te engañaste a ti misma». Sofía se giró hacia el espejo. El reflejo mostraba a la mujer que había fingido ser durante tanto tiempo. Pero las cicatrices, esas que no podían borrarse, contaban la historia real. «Tal vez», susurró, «pero no lamento haber sobrevivido. Lamento no haber sido suficiente». Javier se levantó lentamente y se acercó a ella. «Sofía». Ella levantó la mano deteniéndolo. «No, ahora sabes todo, la verdad ha sido dicha». La lluvia que había amainado comenzó a golpear nuevamente los cristales. La tormenta aún no había terminado. Sofía se volvió hacia Javier, con el rostro descubierto y la mirada firme. «Ahora que lo sabes, Javier, ¿qué vas a hacer?» Javier guardó silencio por un momento. Miró su rostro, marcado, vulnerable, real. No había más mentiras ni máscaras. «Ahora», susurró, «ahora empezamos desde cero». El silencio se instaló entre ellos. Por primera vez, Sofía sintió que no necesitaba huir. La nueva mañana parecía prometer calma, pero Sofía Ríos sabía que la tormenta aún estaba lejos de terminar. Mientras Javier Ortega dormía en la habitación contigua, Sofía sostenía un sobre grueso en sus manos. Dentro, documentos, fotografías y pruebas. Todo lo necesario para destruir la reputación de Javier Ortega. Se miró en el espejo por un momento, su rostro aún marcado por las cicatrices visibles y las invisibles. «Es ahora o nunca», susurró para sí misma. Había llegado tan lejos, engañado a todos, asumido una identidad que no era suya, pero había un motivo detrás de cada mentira: la venganza. No solo por la muerte de Valeria, sino por cada momento en que Sofía fue invisible, por cada día que Javier la ignoró mientras idolatraba a su hermana. Ahora, él pagaría por cada herida que había causado. Sacó su teléfono y marcó un número. La llamada fue breve. «Está hecho», dijo Sofía con voz fría. «Prepara todo para la conferencia de prensa. Quiero que todos estén allí. Nadie debe perderse esto». Del otro lado de la línea, una voz femenina respondió con un deje de satisfacción. «Todo estará listo, Sofía. La caída de Javier Ortega será espectacular». Era Camila Estrada. Horas más tarde, en el centro de la ciudad, un grupo de periodistas se reunía frente a la sede principal de Ortega Corporation. Los rumores corrían como pólvora. ¿Qué escándalo sacudiría ahora a uno de los empresarios más influyentes de Guadalajara? Algunos reporteros especulaban sobre fraudes financieros. Otros
sobre un posible divorcio. Javier llegó al edificio, rodeado de flashes de cámaras y preguntas insistentes. «Señor Ortega, ¿qué tiene que decir sobre los rumores de su matrimonio? ¿Es cierto que su esposa no es quien dice ser? ¿Qué opina sobre las acusaciones de identidad falsa?» Javier mantuvo el rostro impasible, pero por dentro, el peso de la verdad lo aplastaba. Sofía. Ella había planeado todo. ¿Qué más podría haber hecho? Al entrar en la sala de conferencias, se encontró con algo que no esperaba. Allí estaba Sofía, de pie frente a un micrófono, con la seguridad de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Junto a ella, Camila, con una sonrisa calculada. «¿Qué demonios es esto?», preguntó Javier acercándose rápidamente. Sofía lo miró, y por un momento algo parecido a la duda cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido como llegó. «Esto, Javier, es el final de tu imperio», dijo con voz clara, «y el principio de la verdad». Camila se adelantó tomando el micrófono. «Gracias a todos por venir. Hoy se revelará una historia que sacudirá a Guadalajara, una historia de engaños, mentiras y traición». Sofía se colocó junto al micrófono, abrió el sobre que había llevado consigo y mostró las fotografías. En ellas se veían imágenes del hospital donde había estado internada, registros médicos que confirmaban su identidad como Sofía Ríos, la hermana que supuestamente había desaparecido. «Yo soy Sofía Ríos», declaró mirando fijamente a las cámaras. «Durante años todos creyeron que mi hermana Valeria murió en un accidente, pero la verdad es que ella murió aquella noche, y yo sobreviví». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Javier se quedó inmóvil. «Pero eso no es todo», continuó Sofía. «Después del accidente, mientras me recuperaba, supe que nadie me buscó. Nadie se preocupó por Sofía. Todos lloraban a Valeria. Incluso tú, Javier». La mirada de Sofía se endureció. «Yo regresé no solo para vivir la vida que siempre quise, sino para exponer la verdad. Javier Ortega rechazó a mi hermana, la humilló, y esa humillación la llevó a la muerte». El rostro de Javier se desfiguró de dolor. «Eso no es verdad», exclamó, pero su voz se perdió entre las preguntas de los periodistas. «Señor Ortega, ¿rechazó usted a Valeria Ríos? ¿Qué tiene que decir sobre las acusaciones de identidad falsa en su matrimonio? ¿Se casó sabiendo la verdad?». Camila observó con satisfacción el caos que se desataba. Se inclinó hacia Sofía y susurró: «Bien hecho, ahora él está acabado». Pero Sofía no respondió. Mientras observaba el rostro descompuesto de Javier, una sombra de duda comenzó a nublar su determinación. Horas más tarde, la noticia se extendió por toda la ciudad. Los socios de Javier comenzaron a retirarse. Los contratos se suspendieron. Ortega Corporation estaba en ruinas. La prensa devoraba cada nuevo detalle del escándalo. Javier se encerró en su despacho. Observó desde la ventana cómo el nombre que había construido durante años se desmoronaba. Sofía lo había conseguido. «¿Todo esto por venganza?», susurró. Mientras tanto, en un elegante departamento del centro, Sofía se quedó sola frente a la televisión que reproducía la conferencia una y otra vez. Su plan había funcionado. Javier Ortega estaba destruido, pero en su pecho, en lugar de la satisfacción esperada, había un vacío. ¿Era esto lo que realmente quería?, se preguntó. Camila entró en la habitación, interrumpiendo sus pensamientos. «Brindemos por tu victoria». Sofía la miró fijamente. «¿Victoria?». «Claro», Javier Ortega calló. «El imperio se derrumbó, eres libre». Pero Sofía bajó la mirada, recordando cada momento compartido con Javier, la ternura que a veces asomaba en su mirada, los gestos que no parecían fingidos. «No estoy segura de haber ganado nada», susurró. Camila frunció el ceño. «¿Te arrepientes?». Sofía se volvió hacia el ventanal, observando las luces de la ciudad. «Quizás lo que destruí fue algo más que su reputación. La noche cubrió Guadalajara con su manto oscuro. La venganza estaba consumada, pero el corazón de Sofía estaba más en ruinas que nunca. El sol comenzaba a despuntar sobre la ciudad, pero para Sofía Ríos, el amanecer no traía alivio. En la pantalla de su celular, un mensaje sin leer de Javier Ortega brillaba. «Si queda algo de verdad entre nosotros, encuéntrame donde todo comenzó». Sofía miró el reflejo de su rostro sin maquillaje. El juego de venganza había terminado, pero ahora debía decidir si quedaba espacio para el amor. Sofía se quedó inmóvil, con el teléfono temblando en su mano. La ciudad de Guadalajara despertaba lentamente, pero ella sentía que el tiempo se había detenido.
La caída de Javier Ortega había sido pública y devastadora, exactamente como había planeado. Sin embargo, cuando miraba su reflejo en el ventanal con las cicatrices que ya no intentaba ocultar, se preguntaba, ¿realmente había ganado? Las palabras de Javier resonaban en su mente. Si queda algo de verdad entre nosotros. Cerró los ojos y de repente los recuerdos la envolvieron. Un día soleado en Tequila, Valeria y Sofía corrían por los viñedos familiares. Sus risas se mezclaban con el canto de los pájaros. Eran inseparables. ¿Sabes qué pienso?, preguntó Valeria sentándose en el césped. ¿Qué? Que un día nos enamoraremos del mismo hombre, dijo, sonriendo con picardía. ¿Del mismo? Sofía rió. Eso no pasará, somos distintas. ¿Distintas? Si somos iguales, respondió Valeria tomando las manos de su hermana. Nadie podría diferenciarnos, pero... hizo una pausa. A ti siempre te gustó Javier Ortega, ¿no es cierto? Sofía desvió la mirada, sintiendo cómo sus mejillas se sonrojaban. No digas tonterías. Valeria rió. No te preocupes. Sé que él nunca miraría a alguien como yo. Siempre busca lo inalcanzable. Sofía quiso decirle que no era verdad, que ella también deseaba ser vista, pero guardó silencio. Cuando Sofía abrió los ojos, sintió una punzada en el pecho. Aquellos días felices se habían esfumado en un instante, reemplazados por mentiras, dolor y tragedia. Se había convencido de que la venganza llenaría el vacío, pero la expresión en el rostro de Javier durante la conferencia de prensa la perseguía. Dolor, desesperación, no por perder su imperio, sino por perderla a ella. Sofía se levantó bruscamente, tomó su chaqueta y sin pensarlo más, salió del departamento. El trayecto hasta Tequila se hizo eterno. La carretera parecía la misma que aquella noche del accidente, aunque todo lucía diferente. El aire era denso, cargado de memorias. Cuando llegó al lugar donde todo había comenzado, se encontró con Javier, de pie junto al mirador. Él estaba allí esperando, con la mirada fija en el horizonte. Lucía derrotado, pero al escuchar sus pasos se giró. Sus ojos se encontraron. «¿Viniste?», susurró Javier. Sofía se detuvo a unos metros de distancia. «Recibí tu mensaje». Javier asintió nervioso. «Necesitaba verte, aquí, donde todo comenzó y terminó». El viento sopló, agitando el cabello de Sofía. Por un momento ninguno de los dos supo qué decir. «He estado pensando», dijo Javier finalmente, «en todo lo que pasó, en todo lo que hice». Sofía cruzó los brazos, protegiéndose del viento. «No vine a escuchar excusas». «No son excusas», replicó Javier con firmeza. «Es la verdad, una verdad que debí enfrentar hace mucho tiempo». Se acercó lentamente. Cuando conocí a Valeria, pensé que ella lo tenía todo. Era hermosa, segura, deslumbrante, pero hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. Nunca me sentí conectado a ella. Sofía frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que ahora lo entiendo. Lo que sentí por Valeria no era real. Era admiración, tal vez fascinación. Pero cuando te conocí a ti, cuando te conocí realmente, Sofía, algo cambió». Sofía negó con la cabeza. «¿Me conociste? Solo viste una máscara, un rostro que no era mío». «No». Javier se acercó más. «Me enamoré de la mujer que cuestionaba todo, de la que se mostraba vulnerable cuando creía que nadie la veía. Me enamoré de la persona que, detrás de cada gesto calculado, tenía una historia que contar». Sofía dio un paso atrás. No digas eso. «Es la verdad», insistió Javier. «Me enamoré de Sofía, no de Valeria». Las palabras cayeron como un trueno entre ellos. Sofía sintió cómo su muro interior se resquebrajaba. ¿Podía ser cierto? Después de todo lo que había hecho, ¿podía haber un espacio para el amor? «¿Y si esto es solo otra mentira?», preguntó ella con voz temblorosa. Javier tomó su mano con suavidad. «Entonces déjame demostrarte que no lo es». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Recordó a Valeria. Recordó el accidente, el dolor, la soledad. Recordó su plan para destruirlo. Pero también recordó cada momento en que Javier la miró con ternura, cada palabra sincera que compartieron. «No sé si puedo perdonarte», susurró. «No te estoy pidiendo perdón», respondió Javier. «Te estoy pidiendo una oportunidad para conocer a Sofía, a la mujer real, sin máscaras». El viento sopló con fuerza. Las cicatrices de Sofía quedaron expuestas bajo la luz del amanecer. Javier las miró, sin apartar la vista, sin incomodidad, sin juicio. «Eres hermosa», dijo con convicción, «así tal como eres».
Sofía rompió en llanto. Por primera vez en años no sintió la necesidad de esconderse. Las cicatrices ya no parecían una marca de su pasado, sino un testimonio de su fuerza. Javier la abrazó. Un abrazo cálido, sin promesas, sin expectativas. Un abrazo real. ¿Y si aún así todo se derrumba?, preguntó Sofía entre lágrimas. Entonces lo construiremos de nuevo, susurró Javier, juntos. Y allí, en el mismo lugar donde todo se había destruido, nacía algo nuevo. No era un comienzo perfecto, pero era real. Y al final, eso era lo único que importaba. La ciudad de Guadalajara seguía sumida en el eco del escándalo Ortega. Cada periódico, cada canal de televisión y cada red social se llenaban de titulares sensacionalistas. El imperio Ortega en ruinas. La verdad oculta detrás del matrimonio de Javier Ortega. Identidad robada. La historia de Sofía Ríos. Javier Ortega, una vez el empresario más respetado y temido de la ciudad, ahora se había convertido en el blanco de críticas y especulaciones. Pero Javier no se escondía. A diferencia de lo que muchos esperaban, no huyó del país ni se refugió en alguna de sus propiedades. Se mantuvo de pie, enfrentando cada mirada acusadora, cada palabra venenosa. Esa mañana, se encontraba frente a un grupo de periodistas en la sede principal de Ortega Corporation. Vestía un traje sencillo, sin el brillo y la arrogancia que antes lo caracterizaban. Su rostro estaba cansado, pero su mirada, por primera vez en mucho tiempo, era honesta. «He llamado a esta conferencia», comenzó, su voz firme pero cargada de emoción, «para anunciar mi retiro definitivo de Ortega Corporation». Los murmullos no se hicieron esperar. Los flashes de las cámaras iluminaban la sala. Javier levantó una mano pidiendo silencio. «Renuncio a todos mis cargos, a toda participación en esta empresa. He decidido donar la mayor parte de mis bienes a fundaciones benéficas, incluyendo la Fundación Ríos, en memoria de Valeria y Sofía». Los periodistas se miraron entre sí incrédulos. «¿Está diciendo que renuncia a toda su fortuna?», preguntó uno de ellos. Javier asintió. «Así es. No quiero que nada de lo que poseo siga manchado por mentiras y dolor». Desde un balcón en un edificio cercano, Sofía Ríos observaba todo. La transmisión en vivo mostraba a Javier renunciando a todo lo que lo definía. Por un momento, sintió una punzada en el pecho. «¿Qué estás haciendo, Javier?», susurró para sí misma. Ella había planeado su caída. Había diseñado cada paso para verlo perderlo todo. Y ahora que lo estaba logrando, ¿por qué el vacío en su pecho era tan profundo? Cerró los ojos y los recuerdos volvieron. Flashback años antes en la mansión Ríos. Valeria y Sofía estaban sentadas en el jardín, riendo bajo el sol. Sofía tejía una pulsera de hilo, mientras Valeria hojeaba una revista de moda. «¿Sabes, hermana?», dijo Valeria bajando la revista, «a veces creo que tú deberías ser la que tuviera todo esto». «¿Todo esto?», preguntó Sofía alzando una ceja. «Sí, la atención, las fiestas, el mundo perfecto. Tú eres más fuerte que yo, más real». Sofía rió suavemente. «Tú siempre has sido la estrella. Yo solo soy la sombra». Valeria tomó la mano de su hermana, mirándola con ternura. «No digas eso. Eres más brillante de lo que crees. Solo necesitas que alguien lo vea». Cuando Sofía abrió los ojos, una lágrima rodó por su mejilla. Valeria siempre había creído en ella, pero Valeria estaba muerta, y la persona que podría haberla visto, Javier, solo se había fijado en una mentira, o al menos eso pensaba. De regreso en la sede de Ortega Corporation, la conferencia llegaba a su fin. Javier había respondido a todas las preguntas, sin esquivar ninguna. Admitió sus errores, aceptó su responsabilidad. «Me equivoqué», dijo finalmente mirando directamente a la cámara, «pero esta es mi manera de intentar enmendarlo. Si Sofía está viendo esto, solo quiero que sepa que esta decisión es por ella». Los periodistas quedaron en silencio. Javier bajó del escenario y salió del edificio, ignorando a los reporteros que intentaban seguirlo. Sofía se apartó de la ventana. Sus manos temblaban. Había visto a Javier perder todo, su imperio, su poder, su estatus, pero no lo vio quebrarse, lo vio libre. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó al vacío. Sabía que debía sentirse satisfecha. Había ganado, pero su corazón estaba hecho pedazos. Caminó de un lado a otro en su apartamento. Las palabras de Javier resonaban en su mente. «Si Sofía está viendo esto, solo quiero que sepa que esta decisión es por ella». «Mentiroso», murmuró, pero su voz carecía de convicción.
Cada sacrificio que Javier había hecho parecía real. Había renunciado a todo, por venganza, por redención o por amor. Sofía no lo sabía, pero una cosa era segura: necesitaba verlo. Mientras tanto, Javier caminaba sin rumbo por el malecón. El atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y anaranjados. Cada paso que daba lo alejaba más del hombre que había sido. El Javier Ortega, arrogante, poderoso, inalcanzable, había muerto. Pero con esa muerte nació alguien más real. Se detuvo frente a una fuente. Observó su reflejo en el agua. Por primera vez en su vida no se odió. «Espero que lo entiendas, Sofía», susurró al agua. «No busco tu perdón. Solo quería que supieras que finalmente veo lo que siempre estuvo frente a mí, a ti». Sofía llegó al malecón poco después. Desde la distancia vio a Javier solo, mirando la fuente. Algo en esa imagen la detuvo. La persona que una vez fue su objetivo de venganza estaba ahora sola, despojada de todo, pero más genuina que nunca. Su corazón latía con fuerza. Cada paso hacia él se sentía como una eternidad, pero antes de que pudiera acercarse, se detuvo. ¿Y si todo esto terminaba ahí? Podía marcharse, empezar de nuevo, dejar atrás Guadalajara, sus fantasmas, sus cicatrices. Pero mientras miraba a Javier entendió algo. La venganza había destruido todo menos la verdad. Y la verdad era que pese a todo lo amaba. La noche cayó suavemente sobre Guadalajara. Sofía Ríos caminaba sola por las calles iluminadas, perdida en sus pensamientos. Cada paso la llevaba más lejos del apartamento, que ahora le parecía una jaula, y más cerca de un pasado que insistía en arrastrarla hacia el abismo. Las cicatrices en su rostro ya no le molestaban tanto como las cicatrices en su alma. Sabía que había llegado el momento de confrontar el pasado, y a sí misma. Se detuvo frente a un edificio elegante. Sabía quién la esperaba adentro: Mauricio Delgado. Durante semanas había evitado pensar en él, pero ahora, después de ver a Javier renunciar a todo por ella, sabía que necesitaba respuestas. Respuestas que solo Mauricio podía darle. Subió lentamente las escaleras. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando golpeó la puerta, escuchó pasos acercándose. Mauricio abrió, sorprendido. «Sofía», murmuró sin disimular el desconcierto. «¿Podemos hablar?» Su voz estaba firme, pero su mirada delataba la turbulencia interna. Mauricio dio un paso al lado, abriendo camino. Ella entró, percibiendo el aroma de whisky y perfume caro. La sala estaba impecable, pero había un aire de desorden que solo una mirada atenta podría notar. «Pensé que no querías volver a verme», dijo él, sirviéndose una generosa dosis de whisky. «Y realmente no quería», respondió Sofía mirándolo fijamente. «Pero descubrí cosas que intentaste ocultar». Mauricio se detuvo, con el vaso a medio camino de la boca. «¿De qué estás hablando?» Sofía se acercó, con los ojos brillando de furia. «Del accidente, de Valeria, de ti». Mauricio desvió la mirada. «Ya hablamos de eso. Fue una tragedia, Sofía, nada más». «¡Mentiroso!», golpeó la mesa con fuerza. «Te involucraste con ella antes del accidente. Valeria te amaba». Mauricio se giró lentamente, el rostro pálido. «¿Cómo?» «Javier me contó algunas cosas, pero el resto lo deduje. Tú y Valeria tuvieron un romance, ¿verdad?» Mauricio dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. «¿Yo?», suspiró cubriéndose el rostro con las manos. «Sí». El silencio que siguió fue sofocante. Sofía sintió un nudo en la garganta. «¿La traicionaste?» Mauricio levantó la cabeza, los ojos enrojecidos. «Nunca quise hacerle daño. Valeria era intensa. Quería el mundo y yo no podía dárselo. Cuando se dio cuenta de que Javier no la quería, se volvió hacia mí. Pensé que era solo un juego, pero para ella fue real». Sofía sintió el pecho apretado, y cuando se dio cuenta de que tú tampoco la amabas, huyó. Intenté detenerla. Mauricio ahora lloraba abiertamente. Pero no quiso escucharme, ¿sabes el resto? Sofía retrocedió, como si hubiera recibido un golpe. La verdad era aún más cruel de lo que imaginaba. No fue solo el rechazo de Javier lo que llevó a Valeria a esa carretera mortal. Fue también la traición de Mauricio. «Entonces fue por eso», susurró. «Murió creyendo que nadie la amaba». Mauricio cayó de rodillas. «No supe cómo lidiar con ello. Me escondí tras negocios, acuerdos, mentiras, pero tú…» Levantó la vista hacia Sofía. «Tú lo trajiste todo de vuelta». Sofía se alejó, las lágrimas quemando sus ojos.
Pensó en Javier, en sus palabras sinceras, en su renuncia. Él había demostrado su amor, y Mauricio, aunque roto, había confesado. Ella no era la única herida en esa historia. «La verdad duele», dijo, dándose la vuelta hacia la puerta, «pero es lo único que nos queda». Sin mirar atrás, Sofía salió dejando a Mauricio solo con sus fantasmas. La mañana siguiente amaneció clara. Javier Ortega estaba parado frente al escenario, montado en un centro de convenciones. Las luces estaban apagadas, pero pronto la sala estaría llena. Había organizado un evento benéfico en honor a Valeria y Sofía Ríos. Sería su sacrificio final. «¿Está listo?», preguntó un asistente. Javier respiró hondo. «Sí, vamos a comenzar». Poco a poco, invitados, periodistas y curiosos llenaron el salón. Javier subió al escenario, vestido con un traje sencillo. Ya no era el magnate arrogante, era solo un hombre en busca de redención. «Señoras y señores», comenzó con voz firme, «hoy estoy aquí para contar la verdad». Mientras hablaba, Sofía lo observaba desde lejos, oculta en un balcón superior. Su corazón latía acelerado. No esperaba sentir tanto al verlo allí. «He cometido muchos errores», continuó Javier mirando directamente a la multitud. «Herí a personas que amé, ignoré verdades dolorosas, y durante mucho tiempo viví atrapado en un mundo de mentiras». El salón quedó en silencio absoluto. «Hoy dejo atrás lo que fui. Renuncio a toda mi fortuna. Cada centavo será donado a la Fundación Ríos para jóvenes que, como Valeria y Sofía, fueron olvidados». Un murmullo recorrió al público. Sofía se cubrió la boca con la mano. Él realmente estaba renunciando a todo. «Este es mi sacrificio final. No por remordimiento, sino por amor. Amor por alguien a quien vi demasiado tarde». Sofía sintió que las piernas le fallaban. Esas palabras eran para ella. Si Sofía está escuchando esto, Javier continuó con la voz quebrada. «Espero que sepa que, aunque no lo merezca, la amé. No por la máscara que llevaba, sino por quien realmente es». Las lágrimas finalmente escaparon de los ojos de Sofía. La venganza que había planeado con tanto cuidado ahora parecía vacía. Él había renunciado a todo por ella. ¿Y ella? ¿Sería capaz de perdonar? El público aplaudió de pie. Javier dejó el escenario en silencio. Sofía lo siguió con la mirada hasta que desapareció. Sabía lo que debía hacer. El cielo de Guadalajara se teñía de tonos alaranjados cuando Sofía Ríos llegó al lugar del accidente. La brisa del atardecer soplaba suavemente, moviendo su cabello y trayendo consigo el olor a tierra húmeda y a recuerdos enterrados. Frente a ella, el mismo precipicio que había marcado el fin de Valeria y el renacimiento de una vida forjada en mentiras y venganza. Cada piedra, cada curva de la carretera parecía susurrar fragmentos de esa noche trágica. Se acercó al borde con pasos lentos. Sus manos temblaban al deslizarse por la barandilla oxidada, la misma que no había logrado detener el auto aquella noche. Cerró los ojos y respiró profundamente. Podía oírlo, los gritos, el chirrido de las ruedas, el estruendo del metal al chocar. El momento exacto en que su vida se dividió en un antes y un después. Se arrodilló y sacó de su bolso una pequeña caja de madera. La abrió con delicadeza, revelando una pulsera trenzada, gastada por el tiempo. La última cosa que Valeria le había regalado. Sofía pasó los dedos por los hilos descoloridos, recordando. «Nadie podría diferenciarnos», había dicho Valeria entre risas. «Pero tú eres más fuerte, Sofía. Tú vivirás la vida que yo nunca podré tener». Una lágrima rodó por su mejilla. «Lo hice, Valeria», susurró, pero no de la manera correcta. Se quedó allí en silencio mientras el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte. Finalmente se levantó, tomó la pulsera, la besó y la dejó caer al vacío. La vio descender lentamente hasta desaparecer entre la maleza del barranco. Era su despedida. «Adiós, hermana». Se giró determinada. Había tomado una decisión, se iría de Guadalajara. No había nada más para ella allí. Javier había reconstruido su vida, limpiado su nombre a través de actos nobles y verdaderos. La venganza que ella había planeado se había desvanecido, y en su lugar solo quedaban escombros. Era hora de comenzar de nuevo. Al día siguiente, Sofía empacó lo poco que poseía, una maleta, su pasaporte y un billete de avión con destino a Madrid. Su vuelo salía en 3 horas. La ciudad se desvanecería tras ella, junto con el pasado. Se detuvo frente al espejo, por primera vez en años, sin maquillaje, sin máscaras. Las cicatrices en su rostro seguían allí, pero ya no le dolían.
Eran testimonio de lo que había sobrevivido. Cuando estaba a punto de cerrar la maleta, sonó su teléfono. Se quedó paralizada. Nadie más debía saber que se iba. Vaciló antes de contestar. ¿Sofía? La voz al otro lado de la línea le provocó un escalofrío. ¿Mauricio? Tienes que venir, es sobre Javier. Sofía apretó el teléfono contra la oreja. ¿Qué pasa con él? Va a realizar un último evento de la fundación, es su despedida. Después de esto, planea irse. Sofía se quedó en silencio. ¿Irse? Dijo que si alguna vez quedaba algo real entre ustedes, esperaba verte allí. El corazón de Sofía comenzó a latir con fuerza. Cerró los ojos, intentando ignorar el torbellino de emociones. Tenía su vuelo, una nueva vida. Pero algo la detenía. Miró el billete de avión, luego su reflejo en el espejo. ¿Podía irse así? No. Años después, Guadalajara lucía diferente. La Fundación Ortega Ríos se había convertido en una de las organizaciones más reconocidas del país. Ofrecía becas, apoyo a jóvenes en situación vulnerable y había cambiado la vida de muchas personas. La ciudad se preparaba para el aniversario de la fundación. Un evento especial se llevaría a cabo, un homenaje a quienes habían inspirado su creación, Valeria y Sofía Ríos. Los invitados comenzaron a llegar, empresarios, artistas, políticos. En el centro del escenario, un hombre de cabello salpicado de canas y mirada serena se preparaba para hablar. Javier Ortega. Vestía un traje elegante pero sencillo. Su porte seguía siendo imponente, pero su expresión era diferente, más libre, más real. Buenas noches a todos, comenzó con voz firme. Hace años cometí muchos errores, pero tuve la fortuna de encontrar el camino hacia la redención. Todo gracias a dos mujeres extraordinarias, Valeria y Sofía Ríos. La multitud aplaudió. Javier miró hacia el público, pero su mente vagaba. Siempre había soñado que Sofía estuviera allí, aunque sabía que era poco probable. Pero entonces el murmullo comenzó, un susurro que se extendió entre los invitados. Javier levantó la vista. Su mirada se posó en la entrada del salón. Allí estaba ella, Sofía Ríos, sin maquillaje, sin máscaras. Su rostro, marcado por cicatrices, se mostraba al natural. Llevaba un vestido sencillo, pero irradiaba una elegancia que superaba cualquier lujo. Era ella, completamente ella. Javier bajó lentamente del escenario. Cada paso se sentía eterno. La multitud se abrió, dejándolos frente a frente. «¿Viniste?», susurró Javier incrédulo. Sofía lo miró, una sonrisa leve en los labios. «Pensé que era hora de volver». «Te ves hermosa», dijo Javier con sinceridad. «Soy yo», respondió ella. «Por fin», Javier asintió. «Por fin». No se dijeron más. No hacía falta. Ambos habían recorrido un camino lleno de dolor, venganza, amor e incertezas. Pero allí, de pie, frente a frente, sabían que era un nuevo comienzo. Javier le ofreció la mano. ¿Comenzamos de nuevo? Sofía lo miró, sus ojos brillando. Tomó su mano con firmeza. «Sí, vamos juntos». La música comenzó a sonar suavemente. Sin importar las miradas, sin importar el pasado, Javier y Sofía caminaron juntos hacia un futuro desconocido, pero real, sin máscaras, sin mentiras, solo ellos. La tarde caía suavemente sobre Guadalajara, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. En el centro de la ciudad, en una pequeña cafetería con ventanales que daban a una plaza tranquila, Sofía Ríos aguardaba. Habían pasado años desde la última vez que se vieron, y aunque el tiempo había dejado sus marcas, el temblor en sus manos al sostener la taza de café le recordaba que algunas cosas nunca cambian. La puerta se abrió y Javier Ortega apareció. Su figura seguía siendo imponente, aunque había perdido la arrogancia de antes. Las canas adornaban sus sienes y una serenidad desconocida se reflejaba en su rostro. Sus miradas se encontraron. Por primera vez en años, estaban frente a frente. «Hola», dijo Javier con una sonrisa leve, cargada de nerviosismo. «Hola», respondió Sofía devolviendo la sonrisa con timidez. Él se sentó frente a ella. Por un momento, el silencio se apoderó del ambiente. Ambos parecían buscar palabras en el aire, como si cualquier cosa que dijeran pudiera romper el frágil equilibrio de ese reencuentro. «No estaba seguro de que vendrías», admitió Javier rompiendo el hielo. «Yo tampoco», respondió Sofía entrelazando los dedos sobre la mesa. «Pero aquí estoy». Javier asintió. Sus ojos se detuvieron en el rostro de Sofía. Las cicatrices seguían allí, visibles, pero ya no definían su expresión. Había algo más en ella,
una fuerza silenciosa, una paz que antes no estaba. «Sigues hermosa», susurró. Sofía alzó la mirada sorprendida, pero en los ojos de Javier no había lástima ni admiración superficial, solo sinceridad. «He aprendido a vivir con esto», dijo, tocando su mejilla con delicadeza, «con las cicatrices, las visibles y las invisibles». Javier bajó la mirada, asintiendo. «Creo que todos llevamos las nuestras. Yo también». Ambos quedaron en silencio de nuevo. El murmullo de la ciudad entraba por las ventanas abiertas, mezclándose con el aroma del café. «A veces me pregunto cómo habría sido todo si nada de eso hubiera pasado», confesó Javier. «Si Valeria aún estuviera viva, si tú no hubieras tenido que esconderte detrás de una máscara». Sofía sonrió con tristeza. «Pero pasó, y no podemos volver atrás». Javier la miró, con una determinación repentina. «No podemos, pero podemos decidir qué hacer ahora». Sofía arqueó una ceja curiosa. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo», Javier respiró hondo, «que quiero un nuevo comienzo, contigo, no con una idea, no con una ilusión. Contigo, Sofía, con todo lo que eres». Sofía sintió que el aire se volvía más espeso. «Pero», la interrumpió, «la decisión es tuya. Yo he esperado mucho para tener esta conversación, pero si decides que no es lo que quieres, lo entenderé». Sus palabras flotaron entre ellos, pesadas y sinceras. Por un momento, Sofía no supo qué responder. Había soñado con este momento, temido este momento, pero ahora que estaba aquí, lo único que sentía era una profunda calma. «No sé si estoy lista», dijo finalmente, «pero quiero averiguarlo». Javier sonrió, una sonrisa que hablaba de esperanza, de nuevos comienzos. «Entonces empecemos de nuevo». Extendió su mano sobre la mesa. Sofía la miró, dudó un segundo y finalmente la tomó. Sus dedos se entrelazaron, firmes, decididos. Horas después, Sofía regresó a su apartamento. Cerró la puerta detrás de ella y se apoyó contra ella, dejando escapar un suspiro largo. Se dirigió al dormitorio y se paró frente al espejo. Por años había temido su reflejo. Había evitado verse, evitado confrontar la verdad que esas cicatrices le recordaban, pero ahora miraba sin miedo. Se acercó y pasó los dedos por su rostro, las líneas marcadas, las imperfecciones, su historia. «Esta soy yo», susurró, «y está bien». Sonrió, una sonrisa sincera. Decidía aceptar el presente. El pasado ya no tenía poder sobre ella. Días después, un evento benéfico de la Fundación Ortega Ríos reunía a figuras importantes de toda la ciudad. Javier estaba allí, saludando a conocidos, sonriendo, pero su mente estaba en otra parte, hasta que la vio Sofía Ríos. Entró al salón con paso firme, sin maquillaje, sin máscaras. Ella, completamente ella, vestía un vestido sencillo que caía suavemente sobre su figura, el cabello suelto y una expresión serena en el rostro. Las conversaciones cesaron por un momento. Todos la miraban, pero ella solo miraba a Javier. Él se abrió paso entre la multitud, acercándose lentamente. Cuando estuvieron frente a frente, ninguno dijo nada por un instante. «¿Viniste?», susurró Javier. «Nunca es tarde para un nuevo comienzo», respondió Sofía. Javier sonrió y le ofreció su mano. «¿Caminamos juntos?». Sofía asintió tomando su mano. «Siempre». Y así, caminando juntos, salieron del salón hacia la terraza iluminada por las luces de la ciudad, prontos para un nuevo capítulo. Mientras se alejaban, un periodista se acercó a Javier, entregándole discretamente un sobre. «Señor Ortega, esto llegó para usted». Javier lo tomó con curiosidad. En el sobre una sola frase: «La historia de Valeria aún no ha terminado». Javier y Sofía se miraron sorprendidos. El viento sopló suavemente, como un susurro del pasado que se negaba a quedarse en silencio.